El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo. Prefacio. Quienes quieren lograr la gracia de un príncipe deberán presentarle las cosas que le son más agradables, o cuya posesión le complazca más. Le ofrecen los unos caballos, otros armas, o tela de oro, piedras preciosas, u otros objetos dignos de su grandeza. Queriendo yo presentarle alguna ofrenda para probarle mi rendimiento, no he hallado nada que me sea más querido que mi conocimiento de la conducta de los mayores estadistas que han existido. He adquirido este conocimiento con una dilatada experiencia de las vicisitudes políticas de nuestra época, de una continuada lectura de historias antiguas, y después de haber examinado malas acciones de aquellos hombres, he meditado con atención, he encerrado el resultado de una profunda tarea en este reducido volumen que remito a vuestra magnificencia. Aunque me parezca indigno de vuestra grandeza, tengo confianza en que vuestra bondad le proporcionará la honra de una favorable acogida, si os dignáis considerar que no podía haceros un presente más preciado que un libro, con el que comprenderéis en pocas horas lo que yo he conocido y comprendido en muchos años, con suma fatiga y grandísimos peligros. No he llenado de prolijas glosas con que sea sustentación de ciencia ni de frases pomposas los atractivos ajenos de la materia con que muchos tienen la costumbre de adornar lo que tienen que decir. He adquirido que mi libro no tenga más adorno ni gracia que la verdad y la importancia de la materia. Desearía que no se mirara como presunción de un hombre de condición baja el atrevimiento de discurrir sobre los gobiernos de los príncipes y aspirar a darles reglas. Los pintores encargados de dibujar un paisaje deben estar en las montañas cuando quieren pintar los valles, y solo desde el fondo de los valles tienen la mejor visión de las altas cumbres. Sucede lo propio con la política. Si para conocer la naturaleza de los pueblos hay que ser príncipe, para conocer los principados hay que estar entre el pueblo. Reciba vuestra magnificencia este presente con la misma intención que yo tengo al ofrecérselo. Cuando leéis esta obra y la meditéis con cuidado, reconoceréis en ella el deseo que tengo de veros llegar a la elevación de vuestra suerte y eminentes prendas os permiten. Y si os dignáis desde lo alto de vuestra majestad bajar a veces vuestras miradas hacia la humillación en que me hallo, comprenderéis la injusticia de los rigores que la malignidad de la fortuna me hace experimentar. ¿Cuántas clases de principados hay y de qué modo se adquieren? ¿Cuántos estados fueron y son repúblicas o principados? Los principados son o hereditarios, cuando la familia del que los sostiene los poseyó ya, o son nuevos. Los nuevos lo son en un todo, como lo fue el de Milán para Francisco Sforza, o miembros añadidos al Estado y hereditario del príncipe que los adquiere, tal es el reino de Nápoles respecto al rey de España. O los estados nuevos, adquiridos de este modo, están habituados a vivir bajo un príncipe o ser libres. O el príncipe los adquirió con las armas ajenas o con las suyas propias. O la fortuna se los proporcionó o es deudor de ellos a su valor. Príncipes hereditarios. Volviendo a las distinciones recién establecidas, examinaré cómo es posible gobernar y conservar los principados. En los estados hereditarios acostumbrados a ver reinar a familia de su príncipe, hay menos dificultad para conservarlos que cuando son nuevos. El príncipe no tiene más necesidad que no traspasar el orden seguido por sus mayores, después de lo cual le bastará una ordinaria industria, a no ser que una fuerza extraordinaria venga a privarle de su estado. Si lo pierde, lo recuperará por más poderoso y hábil que sea el usurpador. Teniendo el príncipe natural menos necesidad de ofender a sus gobernados, está más amado por estos mismos. Y si no tiene vicios que le hagan aborrecible, le amarán sus gobernados naturalmente y con razón. La antigüedad y continuación del reinado y su dinastía hicieron olvidar las mudanzas que lo instalaron. Lo que es tanto más útil cuando una mudanza deja siempre una piedra angular para hacer otra. Principados mixtos. La primera dificultad de un principado mixto, si no es enteramente nuevo, sino miembro añadido a un antiguo, puede llamarse un principado mixto y sus incertidumbres emanan de la dificultad conforme a todos los principados nuevos, y consiste en que los hombres que andan gustosos de señor, esperando mejor suerte, en lo que van errados, y con esta loca esperanza se arman contra sus gobernadores. Para tomar otro, se convencen por experiencia que no mejora su condición, sino que empeoran. Esto proviene de la necesidad del nuevo príncipe de ofender a sus nuevos súbditos con tropas u otros procedimientos modernos que su nueva adquisición conlleva. Tendrás por enemigos a quienes se han ofendido al ocupar el principado y no puedes conservar como amigos a quienes te subieron a él, pues no podrás satisfacer sus ambiciones como ellos esperaban. Por muy poderoso que sea un príncipe con sus ejércitos, siempre necesitará el favor al menos de una parte de sus nuevos súbditos. Fue por eso que Luis XII, después de ocupar Milán, lo perdió inmediatamente. Pero los milaneses se desengañaron de su confianza y no soportaron el disgusto de un nuevo príncipe.
Al recuperarlo, Luis XII, por segunda vez, no se lo dejó quitar tan fácilmente, pues se consolidó castigando a los culpables, relevando a los sospechosos y fortificando las partes más débiles del gobierno anterior. Si para perder Milán solo necesitó la llegada del duque Ludovico, para perderlo nuevamente se necesitó que se armasen todos contra él. O estos estados nuevamente adquiridos se unen a uno ocupado por mucho tiempo y tienen la misma lengua, o no sucede. En el primer caso hay suma facilidad para conservarlos, especialmente cuando no han sido antes república. Para poseerlos, bastará haber extinguido la descendencia del príncipe que reinaba antes, porque conservándole sus antiguos estados, y no siendo diferente las costumbres de los pueblos que los reúnen, permanecen sosegados como estuvieron Borgoña, Bretaña, Gascuña y Normandía, reunidas en Francia mucho tiempo atrás. Pese a algunas diferencias de lenguaje, las costumbres se asemejan, y las diferentes provincias viven en buena armonía. Si se quieren conservar semejantes adquisiciones, se necesita primero extinguir el linaje del príncipe anterior, y segundo que el nuevo príncipe no altere sus leyes ni aumente los impuestos. Con esto, en brevísimo tiempo, los nuevos estados formarán un solo cuerpo con el antiguo. Pero al adquirir un estado, un país con diferentes lenguas, costumbres y constitución, es menester buena fortuna y suma industria para conservarlo. Uno de los mejores medios es que el nuevo príncipe vaya a residir en ellos como lo hizo el turco en Grecia, que no hubiera logrado conservarlo sin establecerse allí. Cuando este nuevo príncipe reside en su nuevo estado, reprimirá prontamente los desórdenes que puedan presentarse, y la provincia no se verá despojada por la codicia de aquellos empleados. Y los súbditos se alegrarán de poder recurrir a un príncipe que está cerca de ellos, y a uno distante lo verán como extraño. Tendrán más ocasión de amarle si quieren ser buenos y de temerle si quieren ser malos. Y cualquier extranjero que quiera atacar este estado tendrá más dificultad. Por tanto, será sumamente difícil perderlo si reside príncipe en él. Mandará colonias a establecerse en puntos claves para la seguridad. Solo se ofenderá a aquellos de cuyos campos o casas se apoderan para darlos a los nuevos moradores, pero como quedan pobres y dispersos, no podrán perjudicar nunca. Se concluye que estas colonias no cuestan nada, son fieles y no perjudican. Los hombres se vengan de las ofensas cuando son ligeras, y no pueden hacerlo cuando son graves. Así pues, la ofensa que se hace a un hombre debe ser tal que lo inhabilite para hacer tener su venganza. Si en vez de colonias se tienen tropas, para mantenerlas se consume cuanta renta se saque del Estado. Entonces la adquisición se convierte en pérdidas y perjudica a todo el país el tener que alojar al ejército en las casas particulares. Cada habitante experimenta incomodidad, y si son enemigos, pueden perjudicarlo aún dentro de sus casas. En este aspecto, pues, para guardar el Estado es tan inútil como útiles las colonias. El príncipe, cuya nueva provincia tiene diferentes el idioma y las costumbres del Estado principal, deberá ser protector de los estados vecinos que son menos poderosos e ingeniarse para debilitar a los vecinos más poderosos. Además, evitar que alguien tan poderoso como él no entre en su nueva provincia, porque a él recurrirán los descontentos. A los príncipes menos poderosos no habrá trabajo en ganarlos, porque todos juntos formarán un cuerpo en el estado que él ha conquistado. Solo deberá impedir que adquieran mucha fuerza o autoridad. Los romanos guardaron bien las provincias que conquistaron. Enviaron colonias, mantuvieron a los príncipes vecinos menos poderosos, debilitaron a los más fuertes y no permitieron que potencia extranjera adquiriese consideración alguna. Hay siempre que prevenir porque, si se aguarda a que sobrevenga la enfermedad, ya no es tiempo de curar o se vuelve incurable como la tisis. Por esto los romanos aplicaron siempre los remedios en un principio y no permitieron que siguieran un curso que los llevaría a la guerra. El deseo de adquirir es una cosa ordinaria y natural, y los hombres que adquieren cuando pueden hacerlo serán alabados. Pero cuando no quieren o no pueden hacerlo como conviene, será motivo de vituperio. ¿Por qué ocupado el reino de Darío por Alejandro no se rebeló contra los sucesores de éste después de su muerte? Podríamos preguntarnos cómo fue que, hecho dueño Alejandro Magno de Asia en pocos años, y muerto poco después de su conquista, sus sucesores que pudieron naturalmente rebelarse lo conservaron sin embargo. He aquí por qué. Un principado puede ser gobernado por un príncipe asistido por otros individuos que, siendo súbditos, bien humildes, son admitidos por gracia para ayudarle a gobernar, o el príncipe es asistido por varones que tienen su puesto no por gracia del príncipe, sino por la antigüedad de su familia. Estos varones tienen estados que los reconocen como sus señores y les dedican afecto natural. En el primer caso, los estados que gobiernan con ministros esclavos. El príncipe tiene más autoridad porque no hay quien se reconozca como superior a él. En el segundo caso, los personajes tienen preeminencias personales,
El rey no puede quitarles sin peligrar él mismo. El príncipe, en la primera de estas categorías, tiene más autoridad porque en su provincia no hay ninguno que reconozca autoridad alguna más que la suya, exceptuando la autoridad que él mismo designa a las personas de sus autoridades subordinadas. Los ejemplos que se pueden dar de estos dos tipos de gobierno en nuestros días son el del turco y el del rey de Francia. Toda la monarquía del turco está gobernada por un señor único. Sus adjuntos no son más que criados suyos, y dividiendo en provincias su reino, envía a ellas diversos administradores, a los cuales muda y coloca el nuevo puesto a su antojo. En cambio, el rey de Francia se halla en medio de un sinnúmero de ilustres personajes, ilustres por la antigüedad de su familia, señores ellos mismos en el Estado, y reconocidos como tales por sus participantes, sus particulares gobernados, quienes, por otra parte, les profesan afecto. Estos personajes tienen preeminencias personales que el rey no puede quitarles sin peligrar él mismo. Así cualquiera que se ponga a considerar atentamente uno y otro de estos dos estados, hallará que habría suma dificultad en conquistar el del turco, pero que si uno le hubiera conquistado, tendría una grandísima facilidad en conservarle. Las razones de las dificultades para ocuparle son que el conquistador no puede ser llamado allí de las provincias de este imperio, ni esperar ser ayudado en esta empresa por la rebelión de los que el soberano tiene al lado suyo, lo cual dimana de las razones expuestas más arriba. Siendo todos esclavos suyos, estándole reconocidos por sus favores, no es posible corromperlos tan fácilmente, y aun cuando se lograra esto, no podría esperarse mucha utilidad porque no le sería posible traer hacia sí al pueblo. Conviene que al atacar al turco, sepa que le hallará unido a su pueblo, y que contará solo con sus propias fuerzas en los desórdenes que se manifestarán en favor suyo. Pero después de haber derrotado sus ejércitos, de modo que no pueda ya rehacerlos, no quedará nada terrible, más que la familia del príncipe. Si la destruyen, no habrá ya nadie a quien temer, porque los otros no gozan del favor del pueblo. Así como el vencedor, antes de la victoria, no podía contar con ninguno de ellos, tampoco debe temer a ninguno después de haber vencido. En reinos como Francia se puede entrar con facilidad ganando algún varón, porque se hallan siempre algunos malcontentos de los que apetecen mudanzas. Estas gentes pueden facilitarte el triunfo, pero cuando se trate de conservarte en él, este triunfo mismo te dará infinitas dificultades, tanto por parte de los amigos como de aquellos a quienes has oprimido. No bastará extinguir la familia de príncipe. Quedarán siempre señores que harán cabezas de partido para nuevas mudanzas. Y como no podrás contentarlos ni destruirlos, perderás este reino luego que se presente la ocasión. Consideramos que el gobierno de Darío fue semejante al del turco. Necesitó primero Alejandro asaltarle y adueñarse de la campaña. Después de la victoria y la muerte de Darío, quedó el estado en poder del conquistador de un modo seguro por las razones que expusimos. Y si hubieran estado unidos los sucesores, no hubieran tenido dificultades, ya que ellos mismos trajeron disensión. Estados constituidos como Francia, es imposible poseerlos tan sosegadamente. Por esto hubo en España y Francia frecuentes rebeliones, como las que los romanos sufrieron en Grecia a causa de sus numerosos principados. Mientras su memoria subsistió en aquel país, solo tuvieron los romanos una posesión incierta. Pero cuando no se pensó ya en ello, se hicieron seguros poseedores por la estabilidad de su imperio. Los romanos pelearon allí unos contra otros, y cada partido pudo tomar posesión de aquellas provincias según la autoridad que había tomado, porque habiéndose extinguido la familia de sus antiguos dominadores, las provincias reconocían ya por únicos a los romanos. En atención a esto, no causa extraños a la facilidad que Alejandro tuvo para conservar el estado de Asia, y las dificultades que sus sucesores tuvieron para mantener la posesión que habían adquirido, como Pirro y otros. No provino del poco talento del vencedor, sino de la diversidad de estados conquistados. ¿Cómo deben gobernarse las ciudades o principados que, antes del nuevo príncipe, se gobernaban con sus propias leyes? Cuando se quiere conservarlos, los estados acostumbrados a vivir con sus leyes y en repúblicas, es preciso una de estas resoluciones. Debes arruinarlos, ir a vivir en ellos, o dejar a estos pueblos sus leyes, obligándolos a pagar de contribución anual y creando un tribunal de corto número que cuide de conservarlos fieles. Creado este consejo por el príncipe, y sabiendo que no subsiste sin su dominación, tiene el mayor interés en conservarle su autoridad. Una ciudad habituada a vivir libre se contiene mucho más fácilmente por medio de sus propios ciudadanos. Los espartanos y los romanos lo probaron así.
Los espartanos, que habían tenido a Atenas y Tebas por medio de un consejo de corto número de ciudadanos, los perdieron. Y los romanos, que para poseer Capua, Cartago y Numancia, las habían desorganizado, no. Cuando quisieron Grecia libre con sus leyes, no salió acertada esta opinión, y debieron desorganizar muchas ciudades para guardarlas. No hay medio más seguro para conservar semejantes estados que arruinarlos. El que se hace señor de una ciudad acostumbrada a vivir libre y no descompone su régimen, debe esperar ser derrocado por ella. Para justificar su rebelión, tendrá el nombre de libertad. Si no se desunen y dispersan sus habitantes, no olvidará nunca sus estatutos y recurrirá a ellos, en la primera ocasión como lo hizo Pisa, que había estado hacía ya un siglo bajo dominación de los florentinos. Cuando las ciudades están habituadas a vivir bajo un príncipe, a obedecer y careciendo de su antiguo señor, no concuerdan los ciudadanos para elegir a otro nuevo, no sabiendo vivir libres, se puede conquistarlos con más facilidad. En las repúblicas hay más valor, más odio contra el conquistador que se hace príncipe y más deseo de venganza contra él. Como la libertad le sobrevive en toda su actividad, el más seguro partido es disolverlas o habitar en ellas. Soberanías nuevas que uno adquiere con sus propias armas y valor. El hombre prudente debe elegir únicamente los caminos trillados por varones insignes e imitar a los que sobrepujaron a los demás, para que si no consigue igualarlos, tenga sus acciones al menos alguna semejanza con las suyas. Los principados nuevos en todo, y cuyo príncipe por consiguiente es nuevo, hay más o menos dificultad en conservarlos, según que el que los adquirió es más o menos valeroso. Cuando un hombre se hace príncipe, supone algún valor o dicha. Una o la otra de estas dos cosas alivianan muchas dificultades. Sin embargo, se vio que quien no había sido auxiliado de la fortuna se mantuvo más tiempo. Proporciona también facilidades. El que no teniendo el príncipe otros estados va a residir en aquel de que se ha hecho soberano. Volviendo a los hombres que, con su propio valor y no con la fortuna, llegaron a ser príncipes, los más dignos de imitarse son Moisés, Ciro, Rómulo, Teseo y otros. No debemos hablar de Moisés, porque él solo fue un mero ejecutor de las cosas que Dios le había ordenado hacer. Diré que merece ser admirado, aunque no fuera más que por ser digno de conversar con Dios. Pero, considerando a Ciro y a los otros, ¿no se verá que ellos tuviesen de la fortuna más que una ocasión propicia que les facilitó el medio de introducir en sus nuevos estados la forma que les convenía? Sin esto, su ánimo se hubiera extinguido, pero también sin este valor se hubiera presentado en van de la ocasión. Le fue necesario a Moisés hallar al pueblo de Israel esclavo en Egipto, a fin de que estuviera dispuesto a seguirle para salir de la esclavitud. Convenía que Rómulo no quedara en Alba, y fuera expuesto para que se hiciera rey de Roma y fundador de un estado. Era menester que Ciro aliase a los persas descontentos de los medos, y a estos afeminados con una larga paz, para hacerse soberano suyo. Estas ocasiones constituyen la fortuna de estos héroes, pero su sabiduría le dio a conocer el valor de estas ocasiones, y de ello provino la prosperidad de sus estados. Los que por medios semejantes llegan a ser príncipes no adquieren su principado sin trabajo, pero lo conservan fácilmente, y sus dificultades dimanan en parte de las nuevas leyes que deben introducir para fundar su estado y su seguridad. No hay cosa más difícil de manejar, ni cuyo acierto sea más dudoso, que el obrar como jefe para introducir nuevos estatutos. Tiene por enemigos activísimos a cuantos sacaron provecho de los antiguos, mientras que los que pudieran sacar el suyo de los nuevos lo defienden con tibieza. Esto proviene de que ellos temen a sus adversarios que se aprovecharen de las antiguas leyes y de la poca confianza que los hombres tienen en las cosas nuevas, hasta que hayan una ocasión de rebelarse contra ellas y lo hacen por espíritu de partido. No las defienden los otros entonces más que tibiamente, de modo que peligra el príncipe con ellas. Es necesario examinar si estos innovadores tienen por sí mismos la necesaria consistencia o si dependen de los otros. Pero cuando dependen solo de sí mismos, dejan rara vez de conseguir su fin. Todos los profetas armados tuvieron acierto y se desgraciaron cuantos estaban desarmados. Además, el natural de los pueblos es variable. Se puede hacerles creer fácilmente una cosa, pero habrá dificultad para hacerlos persistir en esta creencia. Moisés, Ciro, Teseo y Rómulo se hubieran podido hacer observar por mucho tiempo sus constituciones si hubieran estado desarmados. Los príncipes de esta especie experimentan sumas dificultades en su conducta. Todos sus pasos van acompañados de peligros y necesitan valor para superarlos. Pero cuando han triunfado y empiezan a ser respetados como han subyugado a los que tenían envidia a su calidad de príncipe,
que eran poderosos, reverenciados y dichosos. A estos ejemplos quiero añadir el de Hierón, el siracusano. Llegó a ser príncipe de Siracusa sin tener más que una favorable ocasión. Hallándose oprimidos los siracusanos, le nombraron por caudillo en cuyo cargo mereció ser elegido después para príncipe. Había sido tan virtuoso que no le faltaba para reinar más que poseer un reino. Luego que hubo empuñado el cetro, licenció las antiguas tropas, formó otras nuevas, y como tuvo entonces amigos y soldados que eran realmente suyos, pudo establecer sobre tales fundamentos cuanto quiso. Conservó sin trabajo lo que no había adquirido más que con largos y penosos afanes. Principados nuevos que se adquieren con fuerzas ajenas y fortuna. Los que fueron elevados al principado por sola fortuna llegan sin mucho trabajo, pero tienen uno sumo para conservarlo. Y cuando lo han conseguido, se les presentan toda clase de obstáculos. Estos príncipes no pudieron adquirir su estado más que comprándolo o haciéndolo dar por favor, como sucedió a muchos en Grecia para las ciudades de la Iona y el Esponto. Darío hizo varios príncipes que debían tenerles por su propia gloria, como también por su propia seguridad. Y entre los romanos, a aquellos que se habían elevado al imperio por medio de la corrupción de los soldados. Semejantes príncipes no tienen más que la voluntad o fortuna de los hombres que los exaltaron. Ambas cosas son muy variables y sin estabilidad. Fuera de esto, ellos no saben mantenerse en esta elevación porque, a no ser un hombre de ingenio y superior talento, no es verosímil que sepa reinar. Y no tienen tropa ninguna con cuyo apego y fidelidad puedan contar. Estados que se forman repentinamente son como todas aquellas producciones de la naturaleza que nacen con prontitud. No pueden tener raíces ni adherencias que son necesarias para consolidarse. Los arruinará el primer choque de la adversidad. Para estos dos modos de llegar al principado, a saber, con el valor o fortuna, quiero exponer dos ejemplos: Francisco Sforza y de César Borgia. Francisco llegó a ser duque de Milán por medio de un gran valor y de los recursos que su ingenio podía suministrarle. Por lo mismo conservó sin trabajo lo que había adquirido con sumos afanes. Y César Borgia, llamado duque de Valentinois, se adquirió sus estados por la fortuna de su padre, los perdió luego que ella le hubo faltado, aunque hizo uso de todos los medios imaginables para retenerlos, y practicó, para consolidarse en los principados, que las armas y fortuna ajenas le habían adquirido, cuanto podía practicar un hombre prudente y valeroso. El que no preparó los fundamentos de su soberanía antes de ser príncipe, podría hacerlo después, si tenía un talento superior. Si se consideran los progresos del duque de Valentinois, se verá que había preparado poderosos fundamentos para su futura dominación. Si sus instituciones no le sirvieron para nada, no fue falta suya, sino la de una extremada y muy extraordinaria malignidad de la fortuna. Alejandro VI quería elevar a su hijo el duque a una gran dominación y veía para ello fuertes dificultades en lo presente y futuro. Primeramente no sabía cómo hacerle señor de un estado que no perteneciera a la Iglesia, y cuando volvieran sus miradas hacia un estado de la Iglesia para quitárselo en favor de su hijo, preveía que el duque de Milán y los venecianos no consentirían en ello. Faenza y Rimini, que él quería cederle desde luego, estaban ya bajo la protección de los venecianos. Veía además que los ejércitos de los que él hubiera podido valerse estaban en poder de los que tenían el engrandecimiento del Papa, y no podía fiarse de estos ejércitos porque todos ellos estaban mandados por los ursinos, colonas o allegados suyos. Era menester, pues, que introdujera el desorden en los estados de Italia, a fin de apoderarse de una parte de ellos. Esto le fue posible a causa de que, movidos de razones particulares, los venecianos habían resuelto a hacer que los franceses volvieran a Italia. Este monarca vino, pues, a Italia con la ayuda de los venecianos y el consentimiento de Alejandro. Llegando a Milán, el Papa obtuvo algunas tropas para la empresa que había meditado sobre la Romaña, y le fue cedida esta a causa de la reputación del rey. Habiendo adquirido el duque aquella provincia y derrotado a las colonas, quería conservarla e ir más adelante, pero tenía dos obstáculos. Uno se hallaba en el ejército de los ursidos de que él se había servido, pero de cuya fidelidad se desconfiaba, y el otro en la oposición que Francia podía hacer a ello. Temía que le faltasen las armas de los ursinos, y que no solamente le impidiesen conquistar, sino que le quitasen lo que había adquirido, mientras que, por otra parte,
se recelaba de que el rey de Francia obrara con respecto a él como los ursinos. Su desconfianza relativa en estos últimos estaba fundada en que, cuando después de haber tomado Faenza asaltó Bolonia, los había visto obrar con tibieza. En cuanto al rey, comprendió lo que podía temer de él cuando, después de haber tomado el ducado de Urbino, atacó la Toscana, pues el rey le hizo desistir de esta empresa. En semejante situación, resolvió el duque no depender ya de la fortuna y ajenas armas. Comenzó debilitando hasta en Roma las facciones de los ursinos y colonas, ganando a cuanto noble le era adicto. Hízoles gentiles hombres suyos, y les confió, según sus prendas personales, varios gobiernos, de modo que su afecto se volvió todo entero hacia el duque. Después de lo cual, dispersados ya los partidarios de la casa Colonna, que se le volvió favorable, la trató mejor. Habiendo advertido muy tarde los ursinos que el poder del duque y del papa, como soberano, acarreaba su ruina, convocaron una dieta en Aioni, país de Perusa. Resultó de ello contra el duque la rebelión de Ursino, como también los tumultos de la Romaña, e infinitos peligros para él. Pero superó todas estas dificultades con el auxilio de los franceses. Proporcionó con ello harto buenos fundamentos a su dominación, supuesta toda la Romaña con el ducado de Urbino, y que se había ganado ya todos sus pueblos en atención a que bajo su gobierno habían comenzado a gustar de un bienestar desconocido entre ellos hasta entonces. Después que él ocupó la Romaña, la encontró tan desunida y llena de latrocinios, contiendas y toda clase de desórdenes, que tuvo que darle un vigoroso gobierno para hacerla obediente a su príncipe. Envió por presidente a Ramiro d'Oro, hombre severo que tuvo autoridad ilimitada. Este restableció la paz en la provincia y le dio consideración. Juzgó entonces el duque que d'Oro tenía desmesurada autoridad. Eligió un tribunal civil en que cada ciudad tenía un defensor. Como la autoridad de d'Oro le había ganado enemistades, los convenció que no eran de su responsabilidad tales medidas, sino de su ministro, y para demostrarlo lo mandó cortar en 2 pedazos y exhibir en la plaza pública. Por esto dejó satisfechos a todos sus súbditos. Asegurado el poder del duque y destruidas las armas de sus vecinos, solo le quedaba el temor a Francia. Sabiendo que el rey no quería que el duque se engrandeciera más, decidió buscar nuevos amigos. Si hubiera tenido acierto si hubiera vivido Alejandro. Le preocupó entonces que el sucesor de Alejandro no le fuera favorable y tratara de quitarle lo que éste le había dado. Primero, escindió a las familias de sus víctimas para que éstas no ayudaran al nuevo papa. Segundo, se ganó a todos los hidalgos de Roma a fin de frenar al papa acá en Roma. Tercero, conseguirse al Sacro Colegio de Cardenales. Y cuarto, adquirir él mismo tal poder que pudiera resistir por sí mismo la muerte de Alejandro. Consiguió los 4. Pero Alejandro murió 5 años después que el duque desenvainó la espada. El estado de Romaña estaba consolidándose. Todos los hombres estaban vacilantes y el mismo duque muy enfermo. Sin embargo, era de mucho valor y sabía cómo ganar o perder a los hombres. La prueba de su poder es que la Romaña le aguardó sosegadamente más de un mes y que moribundo como estaba no tenía nada que temer. Y sus enemigos no atentaron en su contra. Y aunque no pudo nombrar al papa que quería, impidió que lo fuera el que él no quería. El día que Julio II fue elegido papa, le dijo que que él había pensado que sucedería al morir de su padre, y que tenía remedio para todo, pero que lo único que no previó fue morir él mismo. Después de revisar todas las acciones del duque, no puedo condenarle. Le parece un modelo para cuantos se elevaron a la soberanía por la fortuna o las armas ajenas, y que solo tuvo como obstáculo la muerte prematura de Alejandro y su propia enfermedad. El que tenga que asegurarse a sus enemigos en un nuevo principado, triunfar por la fuerza, hacerse amar o temer de los pueblos, mudar estatutos y desembarazarse de los hombres, ser severo y agradable, suprimir las tropas infiel, conservar amigos a reyes vecinos para contar con su ayuda, y no ofender, no puede hallar ejemplo mejor que este duque. Su política cayó cuando, a la muerte de su padre, eligió mal en no apoyar como sucesor a Julio II. No podía crear un papa a su gusto, pero sí podía impedir que otro lo fuera sin permitir el pontificado a los cardenales que hubiera ofendido, o que tuvieran motivos para temerle. Así, el duque debía hacer elegir papa a un español, y si no, al cardenal de Rouen.
Pero quien cree que nuevas atenciones hacen olvidar a un poderoso antiguas ofensas, se equivoca. Al hacer esta elección, cometió el duque una tan grave falta que ocasionó su ruina. De los que llegaron al principado por medio de maldad. Pero como uno, de simple particular, llega a ser también príncipe de otros modos, sin deberlo toda la fortuna o valor, no conviene que omita yo aquí el tratar de uno u otro de estos dos modos, aunque puedo reservarme el discurrir con más extensión sobre el segundo, al tratar de las repúblicas. El primero es cuando un particular se eleva por una vía malvada y detestable al principado, y el segundo, cuando un hombre llega a ser príncipe de su patria con el favor de sus conciudadanos. En cuanto al primer modo, presenta la historia dos ejemplos suyos, el uno antiguo y el otro moderno. Me enseñaré a citarlos sin profundizar de otro modo la cuestión, porque suele parecer que ellos se dicen bastante para cualquiera que estuviera en el caso de imitarlos. El primer ejemplo es del siciliano Agatocles, quien, habiendo nacido en una condición no solamente ordinaria, sino también baja y vil, llegó a empuñar, sin embargo, el cetro de Siracusa. Hijo de un alfarero, había tenido en todas las circunstancias una conducta reprensible, pero sus perversas acciones iban acompañadas de tanto vigor corporal y fortaleza de ánimo, que habiéndose dado a la profesión militar, ascendió, por los diversos grados de la milicia, hasta el de pretor de Siracusa. Luego que se hubo elevado a este puesto, resolvió hacerse príncipe y retener con violencia, sin ser deudor de ello a ninguno, la dignidad que él había recibido del libre consentimiento de sus conciudadanos. Después de haberse entendido a este efecto con el general cartaginés Amílcar, que estaba en Sicilia con su ejército, juntó una mañana al pueblo y senado de Siracusa, como si tuviera que deliberar con ellos sobre cosas importantes para la república. Y dando en aquella asamblea a su soldado la señal acordada, les mandó matar a todos los senadores y a los más ricos ciudadanos que allí se aliaban. Librado de ellos, ocupó y conservó el principado de Siracusa sin que se manifestara guerra ninguna civil contra él. Aunque se vio después 2 veces derrotado, y aún sitiado por los cartagineses, no solamente pudo defender su ciudad, sino que también, habiendo dejado una parte de sus tropas para custodiarla, fue con otra a atacar al África. De modo que, en poco tiempo, libró Siracusa sitiada y puso a los cartagineses en tanto apuro que se vieron forzados a tratar con él. Se contentaron con la posesión del África y abandonaron enteramente la Sicilia. Si consideramos sus acciones y su valor, no veremos nada o casi nada que pueda atribuirse a la fortuna. No fue en el favor de ninguno, como lo he dicho más arriba, sino por medio de los grados militares adquiridos a costa de muchas fatigas y peligros, consiguió la soberanía. Y si se mantuvo en ella por medio de una infinidad de acciones tan peligrosas como llenas de valor, no puede aprobarse ciertamente lo que él hizo para conseguirla. La matanza de sus conciudadanos, la traición de sus amigos, su absoluta falta de fe, de humanidad y religión, son ciertamente medios con los que uno puede adquirir el imperio, pero no adquiere nunca con ellos ninguna gloria. No obstante esto, si consideramos el valor de Agatocles en el modo con que arroja los peligros y sale de ellos, y la sublidad de su ánimo en soportar y vencer los sucesos que le son adversos, no vemos por qué le tendríamos por inferior al mayor campeón de cualquier especie. Pero su feroz crueldad y despiadada inhumanidad, sus innumerables maldades, no permiten alabarle, como si él mereciera ocupar un lugar entre los hombres insignes más evidentes. Y vuelvo a concluir que no puede atribuirse a su fortuna ni valor lo que él adquirió sin una ni otro. El segundo ejemplo más inmediato a nuestros tiempos es el de Oliveret de Fermo. Después de haber estado durante su niñez en poder de su tío materno, Juan Fogliani fue colocado por este en la tropa del capitán Paulo Vitelli a fin de llegar allí bajo un semejante maestro a algún grado elevado en las armas. Habiendo muerto después Paulo, y sucediéndole su hermano Vitello en el mando, peleó bajo sus órdenes Oliverot. Y como él tenía talento, siendo por otra parte robusto de cuerpo y sumamente valeroso, llegó a ser en breve tiempo el primer hombre de su tropa. Juzgando entonces que era una cosa servil de permanecer confundido entre el vulgo de los capitanes, consiguió el proyecto de apoderarse de Fermo con la ayuda de Vitello y de algunos ciudadanos de aquella ciudad que tenían más amor a la esclavitud que a la libertad de su patria. En su consecuencia, escribió desde luego a su tío Juan Fogliani que era cosa natural que, después de una tan dilatada ausencia, quisiera volver él para abrazarle, ver su patria, reconocer en algún modo su patrimonio, y que iba a volver a Fermo. Pero más que para adquirir algún honor, y queriendo mostrar a sus conciudadanos que él no había malogrado el tiempo bajo este aspecto,
Creía deber presentarse de un modo honroso, acompañado de 100 soldados de a caballo, amigos suyos y de algunos servidores. Le rogó en su consecuencia que hiciera de modo que le recibieran los ciudadanos de Fermo con distinción, que no habiéndose fatigado durante la larga ausencia, en atención a que le decía un semejante recibimiento no solamente le honraría a él mismo, sino que también redundaría en gloria de su tío, supuesto que él era su discípulo. Juan no dejó de hacerle los favores que él solicitaba, y a los que le parecía ser acreedor su sobrino. Hizo que le recibieran los habitantes de Fermo con honor, y lo esperó en su palacio. Oliver, después de haberlo dispuesto todo para la maldad que él estaba premeditando, dio en él una espléndida comida a la que convidó a Pampugliani y todas las personas más visibles de Fermo. Al fin de la comida, y cuando según el estilo no se hacía más que conversar sobre cosas de que se habla comúnmente en la mesa, quiso recaer Olivero diestramente la conversación sobre la grandeza de Alejandro VI y de su hijo César, como también sobre sus empresas. Mientras que él respondía a los discursos de otros y que los otros replicaban a los suyos, se levantó de repente diciendo que era una materia que no podía hablarse más que en el más oscuro lugar, y se retiró a un cuarto particular, al que Fogliani y todos los demás ciudadanos visibles le siguieron. Apenas hubieron sentado allí cuando, por salidas ignoradas de ellos, entraron diversos soldados que los degollaron a todos sin perdonar a Fogliani. Después de esa matanza, Olivero montó a caballo, recorrió la ciudad, fue a sitiar a su propio palacio al principal magistrado. También que poseídos del temor todos los habitantes se vieron obligados a obedecerle y formar un nuevo gobierno cuyo soberano se hizo él. Librado Olivero por este medio de todos aquellos hombres cuyo descontento podía ser temible, fortificó su autoridad con nuevos estatutos civiles y militares, de modo que en el espacio de un año que él poseyó la soberanía, no solamente estuvo seguro en la ciudad de Fermo, sino que también se hizo formidable a todos sus vecinos. Y hubiera sido tan inexpugnable como Agatocles, si no se hubiese dejado engañar por César Borgia cuando, en Sinigalia, sorprendió a este, como lo llevo dicho, a los subsinos y literios. Habiendo sido cogido Oliverot mismo en esta ocasión, un año después de su parricidio, le dieron garrote con Beteloso, que había sido su maestro de valor y maldad. Podría preguntarse por qué Agatocles y algún otro de la misma especie pudieron, después de tantas traiciones e innumerables crueldades, vivir por mucho tiempo seguros en su patria y defenderse de los enemigos exteriores sin ejercer actos crueles. Como también por qué los considerados de este no se conjuraron nunca contra él, mientras que, haciendo otros muchos usos de la crueldad, no pudieron conservarse jamás en sus estados, tanto en tiempo de paz como en el de guerra. Creo que esto dimana del bueno y del mal uso que se hace de la crueldad. ¿Podemos llamar buen uso los actos de crueldad? Sí, sin embargo, es ilícito hablar bien del mal, que se ejercen de una vez, únicamente por la necesidad de proveer a su propia seguridad, sin continuarlo después, y que al mismo tiempo trata uno de dirigirlos, cuando es posible, hacia la mayor utilidad de los gobernados. Los actos de severidad mal usados son aquellos que, no siendo más que en corto número a los principios, van siempre aumentándose, y se multiplican de día en día, en vez de disminuirse y de mirar su fin. Los que abrazan el primer método pueden, con los auxilios divinos y humanos, remediar, como Agatocles, la incertidumbre de su situación. En cuanto a los demás, no es posible que ellos se mantengan. Es menester, pues, que el que toma un estado haga atención en los actos de rigor que le es preciso hacer, a ejercerlos todos una sola vez e inmediatamente a fin de no estar obligado a volver a ellos y poder no renovándolos, tranquilizar a sus gobernados, a los que ganará después fácilmente haciéndoles bien. El que obra de otro modo por timidez, o siguiendo malos consejos, está precisado siempre a tener la cuchilla en la mano, y no puede contar nunca con sus gobernados, porque ellos mismos, con el motivo de que está obligado a continuar y renovar incesantemente semejantes actos de crueldad, no pueden estar seguros con él. Por la misma razón que los actos de severidad deben hacerse todos juntos, y que dejando menos tiempo para reflexionar en ellos ofenden menos, los beneficios deben hacerse poco a poco, a fin de que se tenga lugar para saborearlos mejor. Un príncipe debe, ante todas las cosas, conducirse con sus gobernados de modo que ninguna casualidad, buena o mala, le haga variar, porque si acaece en tiempos penosos, no le queda ya lugar para remediar el mal, y el bien que hace entonces no se convierte en provecho suyo. Le miran como forzoso, y no se lo agradecen. Del Principado Civil. Pensamos al segundo modo con que un particular puede hacerse príncipe sin padecer de crímenes ni violencias intolerables. Es cuando con el auxilio de sus conciudadanos llega a reinar en su patria. Pues bien,
Veamos si bien este principado. Para adquirirle no hay necesidad ninguna de cuánto el valor o fortuna pueden hacer, sino más bien de cuánto una acertada astucia puede combinar. Pero digo que no se eleva uno a esta soberanía con el fervor del pueblo o el de los grandes. En cualquier ciudad hay dos inclinaciones diversas, una de las cuales proviene de que el pueblo desea no ser dominado ni oprimido por los grandes, y la otra de que los grandes desean dominar y oprimir al pueblo. El choque de ambas inclinaciones dimana una de estas tres cosas: o el establecimiento del principado, o el de la república, o la licencia y anarquía. En cuanto al principado, se produce su establecimiento por el pueblo o por los grandes, sin que el uno u otro de estos dos partidos tengan ocasión para ello. Cuando los magnates ven que ellos no pueden resistir al pueblo, comienzan formando una gran reputación a uno de ellos y dirigiendo todas las miradas hacia él, hacerlo después príncipe, a fin de poder dar a la sombra de su soberanía rienda suelta a sus inclinaciones. El pueblo procede del mismo modo con respecto a uno solo cuando ve que no puede resistir a los grandes, a fin de que le proteja su autoridad. El que consigue la soberanía con el auxilio de los grandes se mantiene con más dificultad que el que la consigue con el del pueblo, porque siendo príncipe se halla cercado de muchas gentes que se tienen por iguales con él y no puede mandarlas ni manejarlas a su discreción. Pero el que llega a la soberanía con el favor popular se halla solo en su exaltación, y entre cuantos le rodean no hay ninguno, o más que poquísimos a lo menos, que no estén prontos a obedecerle. Por otra parte, no se puede con decoro, y sin agraviar a los otros, contentar los deseos de los grandes. Pero contenta uno fácilmente los del pueblo, porque los deseos de éste tienen un fin más honrado que el de los grandes, en atención a que los últimos quieren oprimir, y que el pueblo limita su deseo a no serlo. Añádase a esto que si el príncipe tiene por enemigo al pueblo, no puede estar jamás en seguridad, porque el pueblo se forma de un grandísimo número de hombres. Siendo poco numerosos los magnates, es posible asegurarse de ellos más fácilmente. Lo peor que el príncipe tiene que temer de un pueblo que no le ama es ser abandonado por él. Pero si les son contrarios los grandes, debe temer no solamente verse abandonado, sino también atacado y destruido por ellos. Porque teniendo estos hombres más previsión y astucia, emplean bien el tiempo para salir de aprieto, y solicitan dignidades al lado de aquel al que le esperan ver reinar en su lugar. Además, el príncipe está en la necesidad de vivir siempre en este mismo pueblo, pero puede obrar ciertamente sin los mismos magnates, supuesto que puede hacer otros nuevos y deshacerlos todos los días, como también darles crédito o quitarles el que tienen cuando esto le acomoda. Para aclarar más lo relativo a ellos, digo que los grandes deben considerarse bajo dos aspectos principales. O se conducen de modo que se unan en un todo con la fortuna, u obran de modo que se pasen sin ella. Los que se enlazan con la fortuna, si no son rapaces, deben ser honrados y amados. Los otros que no se unen aquí personalmente pueden considerarse bajo dos aspectos. O se conducen así por pusilanimidad o una falta de ánimo, y entonces debes servirte de ellos como de los primeros, especialmente cuando te dan buenos consejos, porque te honran en tu prosperidad y no tienes que temer nada de ellos en la adversidad. Pero los que no se empeñen más que por cálculo o por falta de ambición, manifiestan que piensan más en sí que en ti. El príncipe debe estar sobre sí contra ellos, y mirarlos como a un enemigo declarado, porque en su adversidad ayudarán a hacerle caer. Un ciudadano hecho príncipe por favor del pueblo debe tirar a conservarse su afecto, lo cual es fácil porque el pueblo le pide únicamente en no ser oprimido. Pero que llegó a ser príncipe con la ayuda de los magnates y contra el voto del pueblo debe, ante todas las cosas, tratar de conciliarse, lo que es fácil cuando le toma bajo su protección. Cuando los hombres reciben bien de aquel de quien no esperaban más que mal, se apegan más y más a él. Así pues, el pueblo sometido por un nuevo príncipe que se hace bien es lo suyo, le coge más afecto que si él mismo, por benevolencia, le hubiera elevado a la soberanía. Luego el príncipe puede conciliarse el pueblo de muchos modos, pero estos son tan numerosos y dependen de tantas circunstancias variables, que no puedo dar una regla fija y cierta sobre este particular. Me limito a concluir que es necesario que el príncipe tenga el afecto del pueblo, sin lo cual carecerá de recursos en la adversidad. Nabis, príncipe nuevo entre los espartanos, sostuvo el sitio de toda la Grecia y de un ejército romano ejercitado en las victorias. Defendió fácilmente contra uno y otro su patria y su estado, porque le bastaba a la llegada del peligro el asegurarse de un corto número de enemigos interiores. Pero no hubiera logrado él estos triunfos si hubiese tenido al pueblo por enemigo.
Ah, no se creen pugnar la opinión que estoy sentado aquí con objetarme a aquel tan repetido proverbio: el que se fía en el pueblo, edifica en la arena. Esto es verdad, confiésalo. Para un ciudadano privado que, contento en semejante fundamento, creyera que le libraría el pueblo si él se viera oprimido por sus enemigos o los magistrados, en cuyo caso podría engañarse a menudo en sus esperanzas, como esto sucedió en Roma a los Gracos y en Florencia a Mosén Jorge Scali. Pero si el que se funda sobre el pueblo es príncipe suyo, si puede mandarle, y que el hombre de corazón no se atemorizará en la adversidad, si no deja de hacer, por otra parte, las conducentes disposiciones, y que mantenga con sus estatutos y valor el de la generalidad de los ciudadanos, no será engañado jamás por el pueblo, y reconocerá que los fundamentos que él se ha formado con este son buenos. Estas soberanías tienen la costumbre de peligrar, cuando uno las hace subir del orden civil al de una monarquía absoluta, porque el príncipe manda entonces o por sí mismo o por el intermedio de sus magistrados. En este postrer caso, su situación es más débil y peligrosa porque depende enteramente de la voluntad de los que ejercen la magistratura, y que pueden quitarle con una grande facilidad el Estado, ya sublevándose contra él, ya no obedeciéndole. En los peligros semejante príncipe no está ya en tiempo de recuperar la autoridad absoluta, porque los ciudadanos y gobernados que tienen la costumbre de recibir las órdenes de los magistrados no están dispuestos en estas circunstancias críticas a obedecer a las suyas, y que en estos tiempos dudosos carece él siempre de gentes en quienes pueda fiarse. Semejante príncipe no puede fundarse sobre lo que él ve en los momentos pacíficos, cuando los ciudadanos necesitan del Estado, porque entonces cada uno vuela, promete y quiere morir por él, en atención a que está remota la muerte. Pero en los tiempos críticos, cuando el Estado necesita de los ciudadanos, no se hallan más que poquísimos de ellos. Esta experiencia es tanto más peligrosa cuando uno no puede hacerla más que una vez. En su consecuencia, un prudente príncipe debe imaginar un modo por cuyo medio sus gobernados tengan siempre, en toda evento y circunstancia de cualquier especie, una grandísima necesidad de su principado. Es el expediente más seguro para hacerlos fieles para siempre. ¿Cómo deben medirse las fuerzas de todos los principados? El principado es bastante grande para que en él haya el príncipe en caso necesario, con que sostenerse por sí mismo, o es tal que, en semejante caso, se ve precisado a implorar el auxilio de los otros. Pueden sostenerse los príncipes por sí mismos cuando tienen suficientes hombres y dinero para formar el correspondiente ejército con el que estén habilitados para dar batalla a cualquiera que llegara a atacarlos. Necesitan de los otros, los que no pudiendo salir a campaña contra los enemigos, se ven obligados a encerrarse dentro de sus muros y ceñirse a guardarlos. Se ha hablado del primer caso, y lamentaremos todavía cuando se presente la ocasión de ello. En el segundo caso, no podemos menos de alentar a semejantes príncipes a mantener y fortificar la ciudad de su residencia sin inquietarse por lo restante del país. Cualquiera que haya fortificado bien el lugar de su mansión y se haya portado bien con sus gobernados, como lo hemos dicho más arriba y lo diremos adelante, no será atacado nunca más que con mucha circunspección, porque los hombres miran con tibieza siempre las empresas que les presentan dificultades. Que no puede esperarse un triunfo fácil atacando a un príncipe que tiene bien fortificada su ciudad y no está aborrecido de su pueblo. Las ciudades de Alemania son muy libres. Tienen en su alrededor poco territorio que les pertenezca. Obedecen al emperador cuando lo quieren, y no le temen a él ni a ningún otro potentado inmediato a causa de que están fortificadas, y cada uno de ellos ve que les sería dificultoso y adverso el atacarlas. Todas tienen fosos, murallas, una suficiente artillería, y conservan en sus bodegas cámaras y almacenes con que comer, beber y hacer lumbre durante un año. Fuera de esto, a fin de tener suficientemente alimentado al populacho, sin que sea gravoso al público, tienen siempre, es común, con que darle de trabajar por espacio de un año en aquellas especies de obras que son el nervio y alma de la ciudad, y con cuyo producto se sustenta este populacho. Mantienen también en una grande consideración los efectos militares, y tienen sumo cuidado de que permanezcan ellos en vigor. Un príncipe que tiene una ciudad fuerte y no se hace aborrecer en ella, no puede ser atacado, y si lo fuera, se volvería con oprobio el que lo atacara. Son tan variables las cosas terrenas que es imposible que el que ataca permanezca rodando un año con su ejército bajo unos muros que no le es posible atacar. Si alguno objetara que en el caso de que teniendo un pueblo sus posesiones afuera y las viera quemar, perdería paciencia,
y que un dilatado sitio y su interés le harían olvidar el de su príncipe. Responderé que un príncipe poderoso y valiente superará siempre estas dificultades, ya haciendo esperar a sus gobernados que el mal no será largo, ya haciéndoles temer diversas crueldades por parte del enemigo, o ya últimamente asegurándose con arte de aquellos súbditos que le parezcan más osados en sus quejas. Habiendo debido naturalmente el enemigo desde su llegada a quemar y asolar el país cuando estaban los sitios en el primer ardor de la defensa, el príncipe debe tener tanto menos desconfianza después, cuando a continuación de haberse pasado algunos días, se han enfriado los ánimos, los daños están ya hechos, los males sufridos y sin que les quede remedio ninguno. Los ciudadanos entonces llegan tanto mejor a unirse contra él, cuando les parece que ha contraído una nueva aplicación con ellos, con motivo de haberse arruinado sus posesiones y casas en defensa suya. La naturaleza de los hombres es llegarse unos a otros, así tanto como los beneficios que ellos acuerdan, como con los que reciben. Es preciso concluir que, considerándolo todo bien, no le es difícil a un príncipe que es prudente el tener al principio y en lo sucesivo, durante todo el tiempo de un sitio, inclinados a su persona los ánimos de sus conciudadanos, cuando no les falta con qué vivir ni con qué defenderse. De los principados eclesiásticos. No nos resta ahora hablar más que de los principados eclesiásticos, sobre los que no hay dificultad ninguna, más que para adquirir la posesión suya, porque hay necesidad a ese efecto de valor o de una buena fortuna. No hay necesidad de uno ni otro para conservarlos. Se sostiene uno en ellos por medio de instituciones que, fundadas antiguamente, son tan poderosas y tienen tales propiedades que ellas conservan al príncipe en su estado de cualquier modo, que él proceda y se conduzca. Únicamente estos príncipes tienen estados sin estar obligados a defenderlos, y súbditos sin experimentar las molestias de gobernarlos. Estos estados, aunque indefensos, no les son quitados. Y estos súbditos, aunque sin gobierno como a ellos están, no tienen zozobra ninguna de esto. No piensan en mudar de príncipe y ni aún pueden hacerlo. Son pues estos estados los únicos que prosperan y estarán seguros. Pero como son gobernados por causas superiores a que la razón humana no alcanza, los pasaré en silencio. Sería menester ser bien presuntuoso y temerario para discurrir sobre sus soberanías, erigidas y conservadas por Dios mismo. Algunos, sin embargo, se preguntará de qué proviene que la Iglesia romana se elevó a una tan superior grandeza en las cosas temporales, de tal modo que la dominación pontificia de la que, antes del Papa Alejandro VI, los potentados italianos, y no solamente los que se llaman potentados, sino también cada varón, cada señor, por más pequeños que fuesen, hacían corto aprecio en las cosas temporales, hace templar ahora un rey de Francia, aún pudo echarle de Italia y arruinar a los venecianos. Aunque estos hechos son conocidos, no tengo por cosa en balde el representarlos en parte. Antes que el rey de Francia, Carlos VIII, viniera a Italia, esta provincia estaba distribuida bajo el imperio del Papa venecianos, rey de Nápoles, duque de Milán y florentinos. Estos potentados debían tener dos cuidados principales. El uno, que ningún extranjero trajera ejércitos a Italia, y el otro, que no se engrandeciera ninguno de ellos. Aquellos contra quienes más le importaba todas estas precauciones eran el Papa y los venecianos. Para contener a los venecianos era necesaria la unión de todos los otros, como se había visto en la defensa de Ferrara. Y para contener el Papa, se valían estos potentados de los varones de Roma que, hallándose divididos en dos facciones, las de los urbinos y colonas, tenían siempre, con motivo de sus continuas discusiones, desenvainada la espada unos contra otros a la vista misma del pontífice, a quien inquietaban incesantemente. De ello resultaba que la potestad temporal del pontificado permanecía siempre débil y vacilante. Aunque a veces sobrevenía un papa de vigoroso genio como Sixto IV, la fortuna o su ciencia no podían desembarazarle de este obstáculo a causa de la brevedad de su pontificado. En el espacio de 10 años, que uno con otro reinaba cada papa, no les era posible, por más molestias que se tomaran, el abatir una de estas opciones. Si uno de ellos, por ejemplo, conseguía extinguir casi de la de los colonas, otro papa, que se hallaba enemigo de los urbinos, hacía resucitar a los colonas. No le quedaba ya suficiente tiempo para aniquilarlos después, y con ello acaecía que hacían poco caso de las fuerzas temporales del papa en Italia. Pero se presentó Alejandro VI,
quien, mejor que todos sus predecesores, mostró cuánto puede triunfar un papa, con su dinero y fuerzas de todos los demás príncipes. Tomando a su duque de Valentinois por instrumento, y aprovechándose de la ocasión del paso de los franceses, ejecutó cuantas cosas llevo referidas ya al hablar sobre las acciones de este duque. Aunque su intención no había sido aumentar los dominios de la Iglesia, sino únicamente proporcionar otros grandísimos al duque, sin embargo, lo que hizo por él ocasionó el engrandecimiento de esta potestad temporal de la Iglesia, supuesto que la extinción del duque heredó ella el fruto de sus guerras. Cuando el Papa Julio vino después, cayó muy poderosa, pues ella poseía toda la Romaña, y todos los varones de Roma estaban sin fuerza, puesto que Alejandro, con los diferentes modos de hacer derrotar sus facciones, les había destruido. Halló también el camino abierto para algunos medios de atesorar que Alejandro no había puesto en práctica nunca. Julio no solamente siguió el curso observado por este, sino que también formó el designio de conquistar Bolonia, reducir a los venecianos, arrojar de Italia a los franceses. Todas estas empresas le salieron bien, y con tanta más gloria para él mismo, cuando ellas llevaban la mira de acrecentar el patrimonio de la Iglesia y no el de ningún particular. Además de esto, mantuvo las acciones de los urubinos y colonas en los mismos términos en que las cedió. Y aunque había entre ellas algunos jefes capaces de turbar al Estado, permanecieron sumisos porque los tenía espantados la grandeza de la Iglesia y no había cardenales que fueran de su familia, lo cual era causa de sus disensiones. Estas facciones no estarán jamás sosegadas mientras que ellas tengan algunos cardenales, porque estos mantienen en Roma y por afuera unos partidos que los varones están obligados a defender, y así como las discordias y guerras entre los varones dimanan de la ambición de estos frenados. Sucediendo su santidad el Papa León X a Julio, halló pues el pontificado elevado a un altísimo grado de dominación, y hay fundamentos para esperar que, si Alejandro y Julio le engrandecieron con las armas, este pontífice le engrandecerá más todavía, haciéndole venerar con su bondad y demás infinitas virtudes que sobresalen en su persona. ¿Cuántas especies de tropas hay? ¿Quién? Los soldados mercenarios. Después de haber hablado en particular de todas las especies de principados, sobre las que al principio me había propuesto descubrir considerando, bajo algunos aspectos, las causas de su buena o mala constitución, y mostrando los medios con que muchos príncipes trataron de adquirirlos y conservarlos, me resta ahora discurrir de un modo general sobre los ataques y defensas que pueden ocurrir en cada uno de los estados de que llevo hecha mención. Los principales fundamentos de que son capaces todos los estados, ya nuevos, ya antiguos, ya mixtos, son las buenas leyes y armas. Y porque las leyes no pueden ser malas en donde son buenas las armas, hablaré de las armas, echando a un lado las leyes. Pero las armas con que un príncipe defiende su estado son las suyas propias, o armas mercenarias, o auxiliares, o armas mixtas. Las mercenarias y auxiliares son inútiles y peligrosas. Si un príncipe apoya su estado con tropas mercenarias, no estará firme ni seguro nunca, porque ellas carecen de unión. Son ambiciosas, indisciplinadas, infieles, fanfarronas en presencia de los amigos, y cobardes contra los enemigos, y que no tienen temor de Dios ni buena fe con los hombres. Si uno con semejantes tropas no queda bien vencido, es únicamente cuando no hay todavía ataque. En tiempo de paz se pillan ellas, y en el de guerra dejan que te despojen los enemigos. La causa de esto es que ellas no tienen más amor, ni motivo que las ataque que el de su sueldillo. Y este sueldillo no puede hacer que estén resueltas a morir por ti. Tienen ellas a bien ser soldados tuyos, mientras que no hacen la guerra. Pero si ésta sobreviene, huyen ellas y quieren retirarse. No me costaría sumo trabajo el persuadir lo que acabo de decir, supuesto que la ruina de Italia en este tiempo, en el siglo XVI, no proviene sino de que ella, por espacio de muchos años, se descuidó en las armas mercenarias, que lograron ciertamente, es verdad, algunos triunfos en provecho de tal o cual príncipe, y se manifestaron animosas contra varias tropas del país. Pero a la llegada del extranjero mostraron lo que realmente eran ellas. Por eso Carlos VIII, rey de Francia, tuvo la facilidad de tomar la Italia con Greda, y el que decía que nuestros pecados eran la causa de ello, decía la verdad. Pero no eran los que él creía, sino los que tengo mencionados ya. Y como estos pecados eran los de los príncipes, llevaron ellos mismos también su castigo.
Quiero demostrar todavía mejor la desgracia que el uso de esta especie de tropas acarrea. O los capitanes mercenarios son hombres excelentes o no lo son. Si no lo son, no puedes fiarte en ellos, porque aspiran siempre a elevarse ellos mismos a la grandeza, sea oprimiéndote a ti que eres dueño suyo, sea oprimiendo a los otros contra tus intenciones. Y si el capitán no es un hombre de valor, causa comúnmente tu ruina. Si alguno replica diciendo que cuanto capitán tenga tropas a su disposición, sea o no mercenario, obrará del mismo modo, responderé mostrando cómo estas tropas mercenarias deben emplearse por un príncipe o una república. El príncipe debe ir en persona a su frente y hacer por sí mismo el oficio de capitán. La república debe enviar a uno de sus ciudadanos para mantenerlas. Y si después de sus primeros principios no se muestra muy capaz de ello, debe sustituirle con otro. Si por el contrario se muestra muy capaz, conviene que le contenga por medio de sabias leyes para impedirle pasar del punto que ella ha fijado. La experiencia nos enseña que únicamente los príncipes que tienen ejércitos propios y las repúblicas que gozan del mismo beneficio hacen grandes progresos, mientras que las repúblicas y príncipes que se apoyan sobre ejércitos mercenarios no experimentan más que reveses. Por otra parte, una república cae menos fácilmente bajo el yugo del ciudadano que manda, y que desea esclavizarla cuando está armada con sus propias armas que cuando no tiene más que ejércitos extranjeros. Roma y Esparta se conservaron libres con sus propias armas por espacio de muchos siglos, y los suizos, que están armados del mismo modo, se mantienen también sumamente libres. Por lo que mira a los inconvenientes de los ejércitos mercenarios de las antigüedades, tenemos el ejemplo de los cartagineses que acabaron siendo sojuzgados por sus soldados mercenarios después de la primera guerra contra los romanos, aunque los capitanes de estos soldados eran cartagineses. Habiendo sido nombrado Filipo de Macedonia por capitán de los tebanos, después de muerto Epaminondas, los hizo vencedores, es verdad, pero a continuación de la victoria los esclavizó. Constituidos milaneses en república después de la muerte del duque Felipe María Visconti, emplearon como mantenidos a su sueldo a Francisco Sforza y tropa suya contra los venecianos. Y este capitán, después de haber vencido a los venecianos en Caravaggio, se unió con ellos para sojuzgarlos a los milaneses, que sin embargo eran sus amos. Cuando Sforza, su padre, que estaba en sus tropas a sueldo de la reina de Nápoles, le abandonó de repente, quedó ella tan bien desarmada que para no perder su reino se vio precisada a echarse en los brazos del rey de Aragón. Si los venecianos y florentinos extendieron su dominación con esta especie de armas durante los últimos años, y si los capitanes de estas armas no se hicieron príncipes de Venecia, si finalmente estos pueblos se defendieron bien con ellas, los florentinos que tuvieron particularmente esa dicha, deben dar gracias a la suerte por la cual sola ellos fueron singularmente favorecidos. Entre aquellos valerosos capitanes que podían ser temibles, algunos, sin embargo, no tuvieron la dicha de haber ganado victorias. Ellos encontraron insuperables obstáculos, y finalmente hay varios que dirigieron su ambición hacia otra parte. El número de los primeros fue Juan Agap, sobre cuya fidelidad no podemos formar juicio, supuesto que él no fue vencedor. Pero se convendrá en que si lo hubiera sido, quedaban a su discreción los florentinos. El que Santiago Sforza no invadiera los estados que le tenían a su sueldo, nace de que tuvo siempre contra sí a los Braceschi, que le contenían, al mismo tiempo que él los contenía. Últimamente, San Francisco Sforza dirigió eficazmente su ambición hacia la Lombardía, fue porque Brasio dirigía la suya hacia los estados de la Iglesia y el reino de Nápoles. Pero volvamos a algunos hechos más cercanos a nosotros. Tomemos la época en que los florentinos habían elegido por capitán suyo a Paulo Vitelli, habilidísimo sujeto y que había adquirido una grande reputación, aunque nacido en una condición vulgar. ¿Quién negará que si él se hubiese apoderado de Pisa, sus soldados, por más florentinos que ellos eran, hubieran tenido por conveniente en quedarse con él, Si él hubiera pasado al sueldo del enemigo, no era ya posible remediar cosa ninguna, y supuesto que le habían conservado por capitán, era cosa natural que le obedeciesen sus tropas. Si se consideran los adelantamientos que los venecianos hicieron, se verá que ellos obraron segura y gloriosamente mientras que hicieron ellos mismos la guerra, lo cual se verificó mientras que no tentaron nada contra la tierra firme, y que su nobleza peleó valerosamente con el pueblo bajo armado. Pero cuando se pusieron a hacer la guerra por tierra, abandonándolos entonces su valor, abrazaron los estilos de la Italia y se sirvieron de legiones mercenarias. No tuvieron que desconfiarse mucho de ellas en el principio de sus adquisiciones,
porque no poseían entonces en tierra firme un país considerable y gozaban todavía de una respetable reputación. Pero luego que se hubieron engrandecido bajo el mando del capitán Carmañola, echaron de ver bien pronto la falta en que ellos habían incurrido. Viendo a ese hombre, tan hábil como valeroso, dejarse derrotar, sin embargo, al obrar por ellos contra el duque de Milán, su soberano natural, y sabiendo, además, que en esa guerra se conducía fríamente, comprendieron que no podían vencer ya con él. Pero como hubieran corrido peligro de perder lo que habían adquirido, si hubieran licenciado a este capitán, que se hubiera pasado al servicio del enemigo, y como también la prudencia no les permitía dejarle en su puesto, se vieron obligados, para conservar sus adquisiciones, a hacerle perecer. Tuvieron después por capitán a Bartolomé Coleoni, de Bergamo, a Roberto de San Severino, al conde de Titiliano, y otros semejantes, con los que debían menos esperar ganar que temer perder, como sucedió en Baila, donde en una sola batalla fueron despojados de lo que no habían adquirido más que con 800 años de enormes fatigas. Concluyamos de todo esto, que con legiones mercenarias las conquistas son lentas, tardías, débiles, y las pérdidas repentinas e inmensas. Supuesto que estos ejemplos me han conducido a hablar de la Italia, en que se sirven de semejantes armas muchos años hace, quiero volver a tomar de más arriba lo que le es relativo, a fin de que, habiendo dado a conocer su origen y progresos, pueda reformarse mejor el uso suyo. Es menester traer a la memoria, desde luego, como en los siglos pasados, luego que el emperador de Alemania hubo comenzado a ser echado de la Italia, y el Papa adquirir en ella una grande dominación temporal, se vio dividida aquella en muchos estados. En las ciudades más considerables se armó el pueblo contra los nobles, quienes, favorecidos al principio por el emperador, tenían oprimidos a los restantes ciudadanos, y el Papa auxiliaba a estas rebeliones populares para adquirir valimiento en las cosas terrenales. En otras muchas ciudades, diversos ciudadanos se hicieron príncipes de ellas, habiendo caído con ello la Italia casi toda bajo el poder de los papas, si se exceptúan algunas repúblicas, no estando habituados a estos pontífices, ni sus cardenales a la profesión de las armas, se echaron a tomar a su sueldo tropas extranjeras. El primer capitán que puso en crédito a estas tropas fue el romagnol Alberico de Como, en cuya escuela se formaron, entre otros varios, aquel Bracio y aquel Forza, que fueron después árbitros de la Italia. Tras ellos vinieron todos aquellos otros capitanes mercenarios que hasta nuestros días mandaron los ejércitos de nuestra vasta península. El resultado de su valor es que ese hermoso país, a pesar de ellos, pudo recorrerse libremente por Carlos VIII, tomarse por Luis XII, sojuzgarse por Fernando e insultarse por los suizos. El método que estos capitanes seguían consistía primeramente en privar de toda consideración a la infantería, a fin de proporcionársela mayor a sí mismos. Obraban así porque, no poseyendo estado ninguno, podían tener más que pocos infantes ni alimentar muchos, y que por consiguiente la infantería no podía adquirirles un gran renombre. Preferían la caballería, cuya cantidad proporcionaban a los recursos del país que había de alimentarla, y en el que era tanto más honrada cuando más fácil era su mantenimiento. Las cosas habían llegado al punto que en su ejército de 20.000 hombres no se contaban 2.000 infantes. Habían tomado además todos los medios posibles para desterrar de sus soldados de sí mismos la fatiga y el miedo, introduciendo el uso de no matar en las refriegas, sino de hacer en ellas prisioneros, sin degollarlos. De noche, los de las tiendas no iban a acampar en las tierras, y los de las tierras no volvían a las tiendas, no hacían pozos ni empalizadas alrededor de su campo, ni se acampaban durante el invierno. Todas estas cosas permitidas en su disciplina militar se habían imaginado por ellos, como lo hemos dicho, para ahorrarles algunas fatigas y peligros. Pero con estas precauciones condujeron a la Italia la esclavitud y envilecimiento. De los soldados auxiliares mixtos y propios. Las armas auxiliares que he contado entre las inútiles son las que otro príncipe os presta para socorreros y defenderos. Así, en estos últimos tiempos, habiendo hecho el Papa Julio una desacertada prueba de las tropas mercenarias en el ataque de Ferrara, convino con Fernando, rey de España, que éste iría a incorporarse con sus tropas. Estas armas pueden ser útiles y buenas en sí mismas, pero son infaustas siempre para el que las llama, porque si pierdes la batalla, quedas derrotado, y si la ganas, te haces prisionero suyo en algún modo. Aunque las antiguas historias están llenas de ejemplos que prueban esta verdad, quiero detenerme en el de Julio II, que está todavía muy reciente.
Si el partido que él abrazó, de ponerse todo entero en las manos de un extranjero, para conquistar Ferrara no le fue funesto, es que su buena fortuna engendró una tercera causa que le preservó contra los efectos de esta mala determinación. Habiendo sido derrotado, sus auxiliares en Rávena, los suizos que sobrevivieron, contra su esperanza y la de todos los demás, echaron a los franceses que habían ganado la victoria. No quedó hecho prisionero de sus enemigos por la única razón de que ellos iban huyendo, ni de sus auxiliares, a causa de que él había vencido realmente, pero con armas diferentes de las de ellos. Hallándose los florentinos sin ejército totalmente, llamaron a 10.000 franceses para ayudarlos a apoderarse de Pisa, y esta disposición les hizo correr más peligros que habían encontrado nunca en ninguna empresa marcial. Queriendo apoderarse el emperador de Constantinopla a sus vecinos, envió a la Grecia 10.000 turcos, los que, acabada la guerra, no quisieron ya salir de ella, y fue principio de la sujeción de los griegos al yugo de los infieles. Únicamente el que no quiere estar habilitado para vencer es capaz de valerse de semejantes armas, teniendo como mucho más peligrosas que las mercenarias. Cuando son vencidas, no quedan por ello todas menos unidas y dispuestas a obedecer a otros que a ti, en vez de que las mercenarias, después de la victoria, tienen necesidad de una ocasión más favorable para atacarle, porque no forman todas un mismo cuerpo. Por otra parte, hallándose reunidas y pagadas por ti, el tercero a quien has conferido el mando suyo no puede tan pronto adquirir bastante autoridad sobre ellas para disponerlas inmediatamente a atacarte. Si la cobardía es lo que debe temerse más en las tropas mercenarias, lo más temible en las auxiliares es la valentía. Un príncipe sabio evitó siempre valerse de unas y otras y recurrió a sus tropas armadas, y prefirió perder con ellas a vencer con las ajenas. No veo jamás como una victoria real lo que se gana con las armas de los otros. No titubearé nunca en citar sobre esta materia a César Borgia y la conducta suya en semejante caso. Entré este duque con armas auxiliares en la Romaña, conduciendo a ella las tropas francesas con las que tomó Imola y Forli, pero no pareciéndole bien pronto asegurar semejantes armas y juzgando que había menos riesgo en servirse de las mercenarias, tomó a sueldo las de los ursinos y vitelis, hallando después que éstas obraban de un modo sospechoso, infiel y peligroso, se les hizo de ellas recurriendo a unas armas que fuesen suyas propias. Podemos juzgar fácilmente de la diferencia que hubo entre la reputación del duque César Borgia, sostenido por los ursinos y vitelis, y la que él se granjeó luego, que se hubo quedado con sus propios soldados, no apoyándose más que sobre sí mismo. Se hallará esta muy superior a la precedente. No fue bien apreciado bajo el efecto militar más que cuando se vio que él era enteramente poseedor de las armas que empleaba. Aunque no he querido desviarme de los ejemplos italianos tomados en una era inmediatamente a la nuestra, no olvidaré por ello a Hierón de Siracusa, del que tengo yo hecha mención anteriormente. Desde que fue elegido por los siracusanos para jefe de su ejército, como lo he dicho, conoció al punto que no era útil a la tropa mercenaria, porque sus jefes eran lo que fueron en lo sucesivo los capitanes de Italia. Creyendo que él no podía conservarlos ni retirarlos, tomó la resolución de destrozarlos. Hizo después la guerra con sus propias armas y nunca ya con las ajenas. Quiero traer a la memoria todavía un hecho del Antiguo Testamento que tiene relación con mi materia. Ofreciendo la vida a Saúl ir a pelear contra el filisteo Goliat, Saúl, para darle alientos, le revistió con sus armaduras reales, pero David, después de habérselas puesto, las desechó, diciendo que cargado así no podía servirse libremente de sus propias fuerzas, que gustaban más de acometer con honda y cuchillo al enemigo. En suma, si tomas las armaduras ajenas, ellas se te caen de los hombros, o te pesan mucho, o aprietan y embarazan. Carlos VII, padre de Luis XI, habiendo librado con su valor y fortuna la Francia de la presencia de las ingleses, conoció la necesidad de tener armas que fuesen suyas y quiso que hubiera caballería e infantería en su reino. El rey Luis XI, su hijo, suprimió la infantería y tomó a sueldo a suizos. Imitada esta falta por sus sucesores, es ahora, como lo vemos en el año 1513, la causa de los peligros en que se halla el reino, dando alguna reputación a los suizos, les alentó su propio ejército y suprimiendo enteramente la infantería, hizo dependiente de las armas ajenas su propia caballería, se acostumbraba a pelear con el socorro de los suizos, cree no poder ya vencer sin ellos. Resulta de ello que los franceses no bastaron para pelear contra los suizos y que sin ellos no intentaron nada contra nosotros. Los ejércitos de la Francia se compusieron, pues, en parte de sus propias armas y en parte de las mercenarias. Reunidas las unas y las otras valen más que si no hubieran más mercenarios o auxiliares. Pero un ejército así, formado, es inferior con mucho a lo que él sería si se compusiera de armas francesas únicamente.
Este ejemplo basta, porque el reino de Francia sería invencible si se hubiera acrecentado o conservado solamente la institución militar de Carlos VII. Pero a menudo una cierta cosa que los hombres de una vecina prudencia establecen con motivo de algún bien que ella promete, esconde en sí misma un funestísimo veneno, como lo dije antes, hablando de las quiebras físicas. Así pues, el que estando al frente de un principado no descubre el mal en su raíz, ni lo conoce hasta que él se manifiesta, no es verdaderamente sabio. Pero está acordada a pocos príncipes esta perspicacia. Si se quiere subir al origen de la ruina del Imperio Romano, se descubrirá que ella trae su fecha de la época en que él se puso a tomar godos a sueldo, porque desde entonces comenzaron a enervarse las fuerzas, y cuanto vigor se le hacía perder se convertía en provecho de ellos. Concluyó que ningún principado puede estar seguro cuando no tiene armas que le pertenezcan en propiedad. Hay más. Depende él enteramente de la suerte, porque carece del valor que sería necesario para defenderle en la adversidad. La opinión y máxima de los políticos sabios fue siempre que ninguna otra es tan débil, tan vacilante, como la reputación de una potencia que no está fundada sobre sus propias fuerzas. Las propias son las que se componen de los soldados, ciudadanos, a ayuda del príncipe. Todas las demás son mercenarias o auxiliares. El modo para formarse armas propias será fácil de hallar si se examinan las instituciones de que hablé antes, y si se considera como Filipo, padre de Alejandro, igualmente que muchas repúblicas y príncipes se formaron ejércitos y los ordenaron. Revisa enteramente sus constituciones para este objeto. De las obligaciones del príncipe y lo concerniente al arte de la guerra. Un príncipe no debe tener otro objeto, otro pensamiento, ni cultivar otro arte más que la guerra, el orden y disciplina de los ejércitos, porque es el único que se espera ver ejercido por él que manda. Este arte es de una tan grande utilidad que él no solamente mantiene en el trono a los que nacieron príncipes, sino que también hace subir con frecuencia la clase de príncipes a algunos hombres de una condición privada. Por una razón contraria, sucedió que a varios príncipes que se ocupaban más en las delicias de la vida que en las cosas militares, perdieron sus estados. La primera causa que te haría perder el tuyo sería abandonar el arte de la guerra, como la causa que hace adquirir un principado al que no le tenga es sobresalir en ese arte. Mostróse superior en ello Francisco Sforza, por el solo hecho de que, no siendo más que un simple particular, llegó a ser duque de Milán, y sus hijos, por haber evitado las fatigas e incomodidades de la profesión de las armas, de duques que ellos eran, pasaron a ser simples particulares con esta diferencia. Entre las demás raíces del mal que te acaerán, si por ti mismo no ejerces el oficio de las armas, debes contar el menosprecio que habrán conseguido para con tu personaje, lo que es una de aquellas infamias de que el príncipe debe preservarse, como se dirá más adelante al hablar de aquellas a las que se propasa él con utilidad. Entre el que es guerrero y el que no lo es, no hay ninguna proporción. La razón nos dice que el sujeto que se haya armado no obedece con gusto a cualquiera que sea desarmado, y que el amo que está desarmado no puede vivir seguro entre sirvientes armados. Con el desdén que está en el corazón del uno y la sospecha que el ánimo del otro abriga, no es posible que ellos hagan juntos buenas operaciones. Además de las otras calamidades que se atrae un príncipe que no entiende nada de guerra, hay la de no poder ser estimado de sus soldados ni fiarse de ellos. El príncipe no debe cesar, pues, en el ejercicio de las armas. Y en los tiempos de paz debe darse a ellos todavía más que en los de guerra. Puede hacerlo de dos modos, el uno con acciones y el otro con pensamientos. En cuanto a sus acciones, deben no solamente tener bien ordenadas y ejercitadas sus tropas, sino también ir con frecuencia a casa, con la que, por una parte, acostumbra su cuerpo a la fatiga, y por otra, aprende a conocer la calidad de los sitios, el declive de las montañas, la entrada de los valles, la situación de las llanuras, la naturaleza de los ríos, la de las lagunas. Es un estudio en el que debe poner la mayor atención. Estos conocimientos le son útiles de dos modos. En primer lugar, dándole a conocer bien su país, se le ponen en proporción de defenderle mejor. Y además, cuando él ha conocido y frecuentado bien los sitios, comprende fácilmente por analogía lo que debe ser otro país que él no tiene a la vista y en el que tenga operaciones militares que combinar. Las colinas, valles, llanuras, ríos y lagunas que hay en la Toscana tienen con los de los otros países una cierta semejanza que hace que, por medio del conocimiento de una provincia, se puedan conocer fácilmente las otras.
El príncipe que carece de esta sencilla práctica no posee el primero de los talentos necesarios a un capitán, porque ella enseña a aliar al enemigo, a tomar alojamiento, a conducir los ejércitos, a dirigir las batallas, a talar un territorio con acierto. Entre las alabanzas que los escritores dieron a Filopémenes, rey de los acayos, es la mayor la de no haber pensado nunca, aun en tiempo de paz, más que en los diversos modos de hacer la guerra. Cuando él se paseaba con sus amigos por el campo, se paraba con frecuencia y lo discurría con ellos sobre este objeto, diciendo: si los enemigos estuvieran en aquella colina inmediata y nos halláramos aquí con nuestro ejército, ¿cuál de ellos o nosotros tendría la superioridad? ¿Cómo se podría ir seguramente contra ellos observando las reglas de la táctica? ¿Cómo convendría darles alcance si se retiraran? Les proponía andando todos los casos en que puede hallarse un ejército. Oía sus pareceres, decía el suyo y lo corroboraba con buenas razones. De modo que teniendo continuamente ocupado su ánimo en lo que concierne al arte de la guerra, nunca conduciendo sus ejércitos habría sido sorprendido por un accidente para el que él no hubiera preparado el conducente remedio. El príncipe, para ejercitar su espíritu, debe leer las historias, y al contemplar las acciones de los varones insignes, debe notar particularmente cómo se condujeron ellos en las guerras, examinar las causas de sus victorias, a fin de conseguirlas él mismo, las de sus pérdidas, a fin de no experimentarlas. Pero sobre todo, cómo hicieron ellos escogerse entre los antiguos héroes cuyas glorias celebró más, un modelo cuyas acciones y proezas estén presentes siempre en su ánimo. Así como Alejandro Magno imitaba a Aquiles, César seguía a Alejandro, y Escipión caminaba tras las huellas de Ciro. Cualquiera que lea la vida de este último, escrita por Xenofonte, reconocerá después en la de Escipión cuánta gloria le resultó a este de haberse propuesto a Ciro por modelo, y cuán semejante se hizo a él. Por otra parte, con su continencia, afabilidad, humanidad y liberalidad, según lo que Xenofonte nos refirió de su vida. Estas son las reglas que un príncipe sabio debe observar. Tan lejos de permanecer ocioso en tiempo de paz, fórmese entonces un copioso caudal de recursos que puedan serle de provecho en la adversidad, a de que si la fortuna se le vuelve contraria, le halle dispuesto a resistirse a ella. De las cosas por las que los hombres, y especialmente los príncipes, son alabados o censurados. Nos resta ahora ver cómo debe conducirse un príncipe con sus gobernados amigos. Muchos escribieron ya sobre esta materia, y al tratarla yo mismo después de ellos no incurriré en el cargo de presunción, puesto que no hablaré más que con arreglo a lo que sobre esto dijeron ellos. Siendo mi fin escribir una cosa útil para quien la comprenda, he tenido más conducente seguir la verdad real de la materia que los desvaríos de la imaginación en lo relativo a ella. Porque muchos imaginaron repúblicas y principados que no se dieron ni existieron nunca. Hay tanta distancia entre saber cómo viven los hombres y saber cómo deberían vivir ellos, que para gobernarlos, abandona el estudio, lo que se hace para estudiar, lo que sería más conveniente hacerse, aprende más sobre bien lo que debe obrar su ruina, que lo que debe preservarle de ella. Supuesto que un príncipe que en todo quiere hacer profesión de ser bueno, cuando en el hecho está rodeado de gente que no lo son, no puede menos de caminar hacia la ruina. Es pues necesario que un príncipe que desea mantenerse aprenda a poder no ser bueno y a servirse o no servirse de estas facultades según que las circunstancias lo exijan. Dejando pues a un lado las cosas imaginarias de las que son verdaderas, digo que cuanto hombres hacen hablar de sí, y especialmente los príncipes, porque están colocados en mayor altura que los demás, se distinguen con algunas de aquellas prendas patentes, de las que más atraen la censura y otras la alabanza. El uno es mirado como liberal, el otro como miserable, en lo que me sirvo de una expresión toscana en vez de emplear la palabra avaro, porque en nuestra lengua un avaro es también el que tira a enriquecerse con rapiñas, y llamamos miserable a aquel que únicamente se abstiene de hacer uso de la que él posee. Y para continuar mi enumeración añado: este pasa por dar con gusto, aquel por ser rapaz. El uno se reputa como cruel, el otro tiene la fama de ser compasivo. Este pasa por carecer de fe, aquel por ser fiel en sus promesas. El uno por afeminado y pusilánime, el otro por valeroso y feroz. Tal por humano, cual por soberbio.
Uno por lascivo, otro por casto. Este por franco, aquel por artificioso. El uno por duro, el otro por dulce y reflexible. Este por grave, aquel por ligero, uno por religioso, otro por incrédulo, etcétera, etcétera. No habría cosa más loable que un príncipe que estuviera dotado de cuantas buenas prendas he entremezclado con las malas, que le son opuestas. Cada uno convendrá en ello, lo sé. Pero como uno no puede tenerlas todas, ni aún ponerlas perfectamente en práctica, porque la condición humana no le permite, es necesario que el príncipe sea bastante prudente para evitar la infamia de los vicios que le harían perder su principado, y aún para preservarse, si lo puede, de los que no se harían perder. Si no obstante esto no se abstuviera de los últimos, estaría obligado, a menos reserva, abandonándose a ellos. Pero no tema incurrir en infamia ajena a ciertos vicios, si no puede fácilmente sin ellos conservar su estado. Porque si te pasa bien todo, hay una cierta cosa que parecerá ser una virtud, por ejemplo, la bondad, clemencia, y que si la observas, formará tu ruina, mientras que otra cierta cosa que parecerá un vicio, formará tu seguridad y bienestar si la practicas. De la liberalidad y la miseria. Avaricia. Comenzando por la primera de estas prendas, diré cuán útil sería el ser liberal. Sin embargo, la liberalidad que te impidiera que te temieran te sería perjudicial. Si la ejerces prudentemente como ella debe serlo, de modo que no lo sepan, no incurrirás por esto en la infamia del vicio contrario. Pero como el que quiere conservarse entre los hombres la reputación de ser liberal no puede tenerse de parecer suntuoso, sucederá siempre que un príncipe que quiere tener la gloria de ello consumirá todas sus riquezas en prodigalidades. Y al cabo, si quiere continuar pasando por liberal, estará obligado a gravar extraordinariamente a sus gobernados, a ser extremadamente fiscal y hacer cuanto es imaginable para tener dinero. Pues bien, esta conducta comenzará a hacerle odioso a sus gobernados, y empobreciéndolos así más y más, perderá la estimación de cada uno de ellos, de tal modo que, después de haber perjudicado a muchas personas, para crecer esta prodigalidad que no ha favorecido más que a un cortísimo número de estas sentirá vivamente la primera necesidad, y peligrará por ello al menor riesgo. Si reconociendo entonces su falta quiere mudar de conducta, se atraerá repentinamente la infamia ajena a la avaricia. No pudiendo pues un príncipe, sin que de ello le resulte perjuicio, ejercer la virtud de la liberalidad de un modo notorio, debe, si es prudente, no inquietarle de ser notado de avaricia, porque con el tiempo le tendrán más y más por liberal, cuando vean que por medio de sus parsimonias le bastan sus rentas para defenderse de cualquiera que le declaró la guerra, y para hacer empresas sin gravar a sus pueblos. Por este medio ejerce la liberalidad con todos aquellos a quienes no toma nada, y cuyo número es infinito, mientras que no es avaro más que con aquellos hombres a quienes no da, y cuyo número es poco crecido. ¿No hemos visto en estos tiempos que solamente los que pasaban por avaros hicieron grandes cosas, y que los pródigos quedaron vencidos? El Papa Julio II, después de haberse servido de la reputación de hombre liberal para llegar al pontificado, no pensó ya después en conservar este nombre, cuando quiso habilitarse para pelear contra el rey de Francia. Sostuvo muchas guerras sin imponer un tributo extraordinario, y su larga parsimonia le suministró cuanto era necesario para los gastos superfluos. El actual rey de España, Fernando, rey de Castilla y Aragón, si hubiera sido liberal, no hubiera hecho tan famosas empresas ni vencido en tantas ocasiones. Así pues, un príncipe que no quiere verse obligado a despojar a sus gobernados, y quiere tener siempre con qué defenderse, no ser pobre y miserable, y ver precisado a ser rapaz, debe temer poco el incurrir en la fama de avaro, supuesto que la avaricia es uno de aquellos vicios que aseguran su reinado. Si alguno me objetara que César consiguió su imperio con su liberalidad, y que otros muchos llegaron a puestos elevadísimos porque pasaban por liberales, respondería yo: ¿o estás en camino de adquirir un principado? ¿O te lo has adquirido ya? En el primer caso, es decir que pases por liberal, y en el segundo, te será perniciosa la liberalidad. César era uno de los que querían conseguir el principado de Roma, pero si hubiera vivido él algún tiempo después de haberlo logrado, y no moderado sin dispendios, hubiera destruido su imperio. Me replicarán que hubo muchos príncipes que con sus ejércitos hicieron grandes cosas, y sin embargo tenían la fama de ser muy liberales, Responderé:
O el príncipe en sus larguezas expende sus propios bienes y los de sus súbditos, o expende el bien ajeno. En el primer caso, debe ser económico, y en el segundo no debe omitir ninguna especie de liberalidad. El príncipe que con sus ejércitos va a llenar de botín, saqueos, carnicerías, y a disponer de los caudales de los vencidos, está obligado a ser pródigo con sus soldados, porque sin esto no le seguirían a ellos. Puedes mostrarte entonces ampliamente generoso, supuesto que das lo que no es tuyo ni de tus soldados, como lo hicieron Ciro, César, Alejandro. Y este dispendio que en semejante ocasión haces con el bien de los otros, lejos de perjudicar a tu reputación, le añade una más sobresaliente. La única cosa que puede perjudicarte es gastar el tuyo. No hay nada que se agote tanto en sí mismo como la liberalidad. Mientras que la ejerces, pierdes la facultad de ejercerla, y te vuelves pobre y despreciable. O bien, cuando quieres evitar volvértelo, te haces rapaz y odioso. Ahora bien, uno de los inconvenientes de que un príncipe debe preservarse es el de ser menospreciado y aborrecido. Conduciendo a uno y otro la liberalidad, concluyo de ello que hay más sabiduría en no tener la reputación de avaro, que no produce más que una infamia sin odio, que verse por las ganas de tener fama, de liberal, en la necesidad de incurrir en la nota de rapaz, cuya infamia va acompañada siempre del odio público. De la severidad y clemencia, y si vale más ser amado que temido. Descendiendo después a las otras prendas de que he hecho mención, digo que todo príncipe debe desear ser tenido por clemente y no por cruel. Sin embargo, debe advertir que él debe temer el hacer mal, hacer un mal uso de su clemencia. César Borgia pasaba por cruel, y su crueldad, sin embargo, había reparado los males de la Romaña, extinguido sus divisiones, restablecido en ella la paz, y héchosele fiel. Si profundizamos bien su conducta, veremos que él fue mucho más clemente que lo fue el pueblo florentino, pues para evitar la reputación de crueldad dejó destruir Pistoia. Un príncipe no debe temer, pues, la infamia ajena a la crueldad cuando necesita de ella para tener unidos a sus gobernados e impedirles faltar a la fe que le deben. Porque con poquísimos ejemplos de severidad serás mucho más clemente que los príncipes que, con demasiada clemencia, dejan engendrarse desórdenes acompañados de asesinatos y rapiñas, visto que estos asesinatos y rapiñas tienen la costumbre de ofender la universalidad de los ciudadanos, mientras que los castigos que dimanan del príncipe no ofenden más que a un particular. Por lo demás, le es imposible a un príncipe nuevo evitar la reputación de cruel a causa de que los estados nuevos están llenos de peligros. Virgilio disculpa la inhumanidad del reinado de Dido, con el motivo de que su estado pertenecía a esta especie, porque hace decir por esta reina: Res dura et regni, novitus netaria cojum, morire la destines custode tuei. Un semejante príncipe no debe, sin embargo, creer ligeramente el mal que se le advierte, y no obra, en su consecuencia, más que con gravedad, sin atemorizarse nunca mismo. Su obligación es proceder moderadamente, con prudencia y aún con humanidad, sin que mucha confianza le haga impróvido, y mucha desconfianza le convierta en un hombre insufrible. Se presenta aquí la cuestión de saber si vale más ser temido que amado. Se responde que sería menester ser uno y otro juntamente, pero ¿cómo es difícil serlo al mismo tiempo? El partido más seguro es ser temido, primero que amado, cuando se está en la necesidad de carecer de uno u otro de ambos beneficios. Puede decirse, hablando generalmente, que los hombres son ingratos, volubles, disimulados, que huyen de los peligros y son ansiosos de ganancias. Mientras que les haces bien, y que no necesita de ellos, como lo he dicho, que son adictos, que ofrecen su caudal, vida e hijos, pero se rebelan cuando llega esta necesidad. El príncipe que se ha fundado enteramente sobre la palabra de Helio se haya destituido, entonces, de los demás apoyos preparatorios, y decae. Porque las amistades que se adquieren, no con la nobleza y grandeza de alma, sino con el dinero, no puede servir de provecho ninguno en los tiempos peligrosos, por más bien merecidas que ellas estén. Los hombres temen menos el ofender al que se hace amar que al que se hace temer, porque el amor no se retiene por el solo vínculo de la gratitud,
que en atención a la perversidad humana toda ocasión de interés personal llega a romper, en vez de que el temor del príncipe se mantiene siempre con el del castigo, que no abandona nunca a los hombres. Sin embargo, el príncipe que se hace temer debe obrar de modo que si no se hace amar al mismo tiempo, evite ser aborrecido. Porque uno puede muy bien ser temido sin ser odioso. Y él lo experimentará siempre si se abstiene de tomar la hacienda de sus gobernados y soldados, como también de robar sus mujeres o abusar de ellas. Cuando le sea indispensable derramar la sangre de alguno, no deberá hacerlo nunca, sin que para ello haya una conducente justificación y un patente delito. Pero debe entonces, ante todas cosas, no apoderarse de los bienes de la víctima, porque los hombres olvidan más pronto la muerte de un padre que la pérdida de su patrimonio. Si fuera inclinado a robar el bien ajeno, no le faltarían jamás ocasiones para ello. El que comienza viviendo de rapinas halla siempre pretextos para apoderarse de las propiedades ajenas, mientras que las ocasiones de derramar la sangre de sus gobernados son más raras y le faltan con la mayor frecuencia. Cuando el príncipe está con sus ejércitos y tiene que gobernar una infinidad de soldados, debe de toda necesidad no inquietarse de pasar por cruel, porque sin esta reputación no puede tener un ejército unido ni dispuesto a emprender cosa ninguna. Entre las acciones admirables de Aníbal, se cuenta teniendo un numerosísimo ejército compuesto de hombres de países infinitamente diversos, y yendo a pelear en una tierra extraña, su conducta fue tal que en el seno de este ejército, tanto en la mala como en la buena fortuna, no hubo nunca ni siquiera una sola disensión entre ellos, ninguna sublevación contra su jefe. Esto no pudo provenir más que de su despiadada inhumanidad, que unida a sus demás virtudes, le hizo siempre tan respetado como terrible a los ojos de sus soldados. Sin su crueldad no le hubieran bastado las demás cualidades que poseía para obtener tal efecto. Es poco reflexivo quien se admira de sus proezas y vitupera simultáneamente su crueldad, pues sin ésta no hubiera podido realizar aquellos. Para convencerse de esto basta el ejemplo de Scipión, cuyos soldados se rebelaron contra él en España, únicamente por efecto de su mucha clemencia, que permitía a sus soldados más licencias de las que permite la disciplina militar. Le recompino de esta extremada clemencia el Senado pleno, quien le trató de corruptor de la milicia romana. Volviendo pues a la cuestión de ser temido y amado, concluyo que, amando a los hombres a su voluntad y temiendo la del príncipe, debe este, si es cuerdo, fundarse en lo que depende de él y no en lo que depende de los otros, haciendo solamente de modo que evite ser aborrecido, como ahora mismo acabo de decir. ¿De qué modo los príncipes deben guardar la fe dada? ¿Cuán digno de alabanzas es un príncipe cuando él mantiene la fe que ha jurado, cuando vive de un modo íntegro y no usa de astucia en su conducta? Todos comprenden esta verdad. Sin embargo, la experiencia de nuestros días nos muestra que haciendo varios príncipes poco caso de la buena fe y sabiendo con la astucia volver a su voluntad el espíritu de los hombres, obraron grandes cosas y acabaron triunfando de los que tenían por base de su conducta la lealtad. Hay dos modos de defenderse, uno con las leyes y el otro con la fuerza. El primero conviene a los hombres, el segundo pertenece esencialmente a los animales. Pero como a menudo no basta con aquel, es preciso recurrir al segundo. Le es indispensable a un príncipe saber hacer buen uso de uno y otro. Esto es lo que enseñaron los antiguos autores a los príncipes al contar que muchos antiguos, en especial Aquiles, fueron confiados en su niñez al centauro Chirón para que los criara y educara bajo su disciplina. Esta alegoría significa que ellos tuvieron por preceptor a un maestro que era mitad bestia y mitad hombre. Es decir, que un príncipe tiene necesidad de saber usar a un mismo tiempo de una y otra naturaleza, y que la una no podría durar si no la acompañara la otra. Un príncipe debe saber obrar competentemente según la naturaleza de los brutos. Los que él debe imitar son la zorra y el león simultáneamente. El ejemplo del león no basta, porque ese animal no se preserva de los lazos. Y la zorra sola no es más suficiente, porque ella no puede librarse de los lobos. Es necesario, pues, ser zorra para conocer los lazos y león para espantar a los lobos. Pero los que no toman por modelo más que al león no entienden sus intereses.
Cuando un príncipe dotado de prudencia ve que su fidelidad en las promesas se convierte en prejuicio suyo, no puede ni debe guardarlas, a no ser que él consienta en perderse. Obsérvese que si todos los hombres fueran buenos, este precepto sería malísimo. Pero como ellos son malos, y no observarían su fe con respecto a ti, si se presentara la ocasión de ello, no estás obligado ya a guardarles la tuya, cuando te ves forzado a ello. Nunca le faltan motivos legítimos a un príncipe para conestar esta inobservancia. Está autorizada, en algún modo, por otra parte, por una infinidad de ejemplos. Y podríamos mostrar que se condujo un sinnúmero de felices tratados de paz, y se anularon infinitos empeños funestos por la sola infidelidad de los príncipes a su palabra. El que mejor supo obrar como zorra, tuvo mejor acierto. Pero es necesario también saber encubrir este artificio, y tener habilidad para fingir y disimular. Los hombres son tan simples, y se sujetan en tal grado a la necesidad, que el que engaña con arte halla siempre gentes que se dejan engañar. No quiero, pues, pasar en silencio un ejemplo enteramente reciente. El Papa Alejandro VI no hizo otra cosa que engañar a los demás. Pensaba constantemente en los medios de inducirlos a error, y halló siempre la ocasión de hacerlo. Nunca nadie conoció mejor el arte de las protestaciones persuasivas, y animara con juramentos más respetables, y que al mismo tiempo observara menos lo que había prometido. Sin embargo, por más conocido que él estaba por un trapacero, sus engaños le salían mejor, siempre a la medida de sus deseos, porque sabía dirigir perfectamente a sus gentes con esta estratagema. No es necesario que un príncipe posea todas las virtudes de que hemos hecho mención anteriormente, pero conviene que él aparente poseerlas. Aún me atrevería a decir que si las posee realmente y las observa siempre, le son perniciosas, a veces, en vez de que, aun cuando no las poseyera efectivamente, si aparenta poseerlas, le son provechosas. Puedes parecer manso, fiel, humano, religioso, leal, y aún serlo. Pero es menester contener tu alma cuando, de acuerdo con tu espíritu, es necesario actuar de un modo contrario. Un príncipe, y especialmente uno nuevo, que quiere mantenerse, debe comprender bien que no le es posible observar en todo lo que hace mirar como virtuosos a los hombres. Supuesto que a menudo, para conservar el orden de un Estado, le es preciso obrar contra su humanidad, caridad y aún contra su religión. Su espíritu debe estar dispuesto a volverse según lo exijan de él los vientos de la fortuna. Y como le he dicho más arriba, a no apartarse del bien mientras se puede, salvo cuando hay necesidad. Debe tener sumo cuidado en ser circunspecto, para que cuantas palabras salgan de su boca, lleven impreso el sello de las 5 virtudes mencionadas, y para que tanto viéndole como oyéndole, le crean enteramente lleno de bondad, buena fe, integridad, humanidad y religión. Entre estas prendas ninguna es más necesaria que la última. Los hombres en general juzgan más por los ojos que por las manos, y si a todos es dado ver, solo lo es a un cierto número el tocar. Cada uno ve lo que parece ser, pero pocos comprenden lo que eres realmente, y ese corto número no se atreve a contradecir la opinión del vulgo, que tiene por objeto, por apoyo de sus ilusiones, la majestad del Estado que le protege. En las acciones de todos los hombres, pero especialmente en las de los príncipes contra los cuales no hay juicio que implorar, se considera simplemente el fin que ellos llevan. Dedíquese, pues, el príncipe a superar siempre las dificultades y a conservar su estado. Si acierta, se tendrán por honrosos siempre sus medios, alabándoles en todas partes. El vulgo se deja siempre coger por las exterioridades y seducir del acierto. Ahora bien, no hay casi más que vulgo en el mundo, y a los pocos espíritus penetrantes que en él se encuentran no dicen lo que vislumbra, hasta que el sinnúmero de los que no lo son no sabe a qué atenerse. Hay un príncipe en nuestra era que no predica nunca más que paz, ni habla más que de la buena fe, pero que se hubiera visto quitar más de una vez sus dominios y estimación más de una vez, si siempre él hubiera observado estos preceptos. Pero bueno, creo que no es conveniente nombrarle. El príncipe debe evitar ser despreciado y aborrecido. Después de lo hecho mención de las prendas más importantes que deben adornar a un príncipe,
Quiero discurrir a lo menos brevemente sobre las otras, diciendo que el príncipe debe evitar lo que pueda hacerle odioso y despreciable. Cada vez que él lo evite, habrá cumplido con su obligación y no hallará peligro alguno en cualquiera otra censura. Ninguna cosa le haría más odioso, como lo he dicho, que el ser rapaz, usurpar las propiedades de sus gobernados, robar sus mujeres. Debe abstenerse de ello. Cuando no se le quitan a la generalidad de los hombres su propiedad ni su honor, viven ellos como si estuvieran contentos. Y no hay que preservarse ya más que de la ambición de algunos pocos. Pero, ¿los reprime uno con facilidad y de muchos modos? Un príncipe cae en el menosprecio cuando pasa por variable, ligero, afeminado, pusilánime y resoluto. Ponga pues sumo cuidado en preservarse de una semejante reputación como de un escollo. E ingéniese para que en sus acciones se advierta grandeza, valor, gravedad y fortaleza. Cuando se pronuncie sobre lo que traman sus gobernados, debe querer que su sentencia sea irrevocable. Por último, es necesario que él los mantenga en una tal posición de su genio, que ninguno de ellos tenga ni aún en pensamiento la intención de engañarle. El príncipe evitará ser engañado si es muy estimado, pues se conspira difícilmente contra el que goza de una grande estimación. Los extranjeros, por otra parte, no atacan con gusto ni facilidad a un excelente príncipe venerado por sus gobernados. Un príncipe tiene dos cosas que temer. Primero, en el interior de su estado, una rebelión de sus súbditos. Segundo, por fuera de él, el ataque de alguna potencia vecina. Se precaverá contra este segundo temor con buenas armas que además le traerán buenas alianzas, que él conseguirá siempre si tiene buenas armas. Pues bien, cuando las cosas exteriores están aseguradas, lo están también las interiores, a no ser que las haya turbado ya una conjuración. Pero aun cuando se manifestara en lo exterior alguna tempestad contra el príncipe que tiene bien arregladas las cosas interiores, si ha vivido como lo he dicho, con tal que no le abandonen los suyos, sostendrá toda especie de ataque de afuera, como lo demostró David de Esparta. Sin embargo, aun cuando no se maquinara nada por afuera contra él, podría temer que en lo interior se conspirase ocultamente. Pero puede estar seguro de que no acaecerá a esto si evita ser despreciado y aborrecido por el pueblo manteniéndolo contento con su gobierno. Ventaja que es esencial lograr, como lo he dicho extensamente antes. Una de las formas más poderosas con que el príncipe puede preservarse contra las conspiraciones es, respecto a lo dicho anteriormente, no ser aborrecido ni menospreciado por la universalidad de sus gobernados, porque el conspirador no se alienta más que con la esperanza de contentar al pueblo haciendo perecer al príncipe. Pero cuando él tiene motivos para creer que ofendería con ello al pueblo, le faltará la magnitud del valor necesario para consumar su atentado, si son infinitas las dificultades que se les presentan a los conjurados. La experiencia nos enseña que hubo muchas conjuraciones, y que pocas tuvieron éxito, porque no se puede conspirar solo, y el que conspira no puede asociarse más que a los que creen descontentos. Aún encontrando a alguno, al descubrirle su trama, le da un medio para contentarse por sí mismo, revelando al príncipe la trama que se le ha confiado, esperando de éste toda clase de ventajas, viendo por una parte segura la ganancia y por la otra una posibilidad más que dudosa y llena de peligros. Sería menester que él fuera, para el que le ha iniciado en la conspiración, un amigo como se ven pocos, o bien un enemigo irreconciliable del príncipe. Para reducir la cuestión a pocos términos, digo que del lado del conspirador no hay más que miedo, celos y sospecha de una pena que le atemoriza, mientras que del lado del príncipe hay, para protegerle, la majestad de su soberanía, las leyes, la defensa de los amigos y del Estado. De modo que, si a todos estos resguardos se añade la benevolencia del pueblo, es imposible que ninguno sea bastante temerario para conspirar. Si todo conspirador, antes de la ejecución de su trama, está poseído comúnmente del temor de salir mal, lo está mucho más en este caso, porque debe temer también, aun cuando él triunfara, el tener por enemigo al pueblo, porque no le quedaría refugio ninguno entonces. Podríamos citar sobre este particular una infinidad de ejemplos, pero vecino a uno solo,
cuya memoria nos transmitieron nuestros padres. Siendo príncipe de Bolonia, Mosén Aníbal Bentivoglio, abuelo de don Aníbal de hoy día, fue asesinado por los Canucci, a continuación de una conjura. Y estando todavía en Mantillas, su hijo único, Mosén Juan, no podía vengarle. Pero el pueblo se sublevó inmediatamente contra los asesinos y los mató atrozmente. Fue un efecto natural de la benevolencia popular que la familia de Bentivoglio se había ganado por aquellos tiempos en Bolonia. Esta benevolencia fue tan grande que, no teniendo ya la ciudad a ninguna persona de esta casa que, a la muerte de Aníbal, pudiera regir el Estado, y habiendo sabido los ciudadanos que existía en Florencia un descendiente de la misma familia, que no era mirado allí más que como un hijo de un trabajador, fueron en busca suya y le confirieron el gobierno de su ciudad, que él gobernó efectivamente hasta que Mosén Juan hubo estado en edad de gobernar por sí mismo. Concluyo de todo ello que un príncipe debe inquietarse poco de las conspiraciones cuando le tiene buena voluntad del pueblo. Pero cuando éste le es contrario y le aborrece, tiene motivo de temer en cualquiera ocasión y por parte de cada individuo. Los estados bien ordenados y los príncipes sabios cuidaron siempre de no descontentar a los grandes hasta el grado de reducirlos a la desesperación, como también de tener contento al pueblo. Es una de las cosas más importantes que el príncipe debe tener en cuenta en la vida. Uno de los reinos bien ordenados y gobernados de nuestros tiempos, el de Francia. Se halla allí una infinidad de buenos estatutos, a los que van unidas la libertad del pueblo y la seguridad del rey. El primero es el Parlamento y la amplitud de su autoridad. Conociendo el fundador del actual orden de este reino la ambición e insolencia de los grandes, y juzgando que era preciso ponerles un freno que pudiera contenerlos, sabiendo por otra parte cuánto los aborrecía el pueblo a causa del miedo que les tenía, y deseando sin embargo sosegarlos, no quiso que este doble cuidado quedase a cargo particular del rey.